¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Por fin llegó el día. Estamos muy contentos, muy ansiosos y sobre todo deseosos de compartirlo con ustedes. Llegó la versión ampliada de Solo una vuelta más. Vamos a ir, como ustedes están viendo, desde las... Siempre me gustó esta tontería de decir, estamos en vivo, 8, casi 01, en toda la República Argentina. Vamos hasta las 10 de la noche en esta versión extra large de Solo una vuelta más. Miren, va a haber un montón de novedades. Voy a presentar a parte de la tripulación, pero de lujo, de categoría, que nos va a acompañar todos los días. Miren, primero es un honor, un orgullo, la verdad, presentar al doctor Nelson Castro. Nelson Castro está allí y a su lado, Roberto Debag. Roberto, es un lujo que estés con nosotros, al igual que Nelson, pero del otro lado del estudio, porque nosotros teníamos un semipiso, ahora nos dieron piso entero, el estudio entero. Del otro lado, en la mesa, está Ceci Bufflet. Gracias por sumarte al equipo. Cecilia, vamos a hablar con ella de economía. Ustedes la conocen, muchos años trabajando con el prestigioso y querido Jorge Lanata. Ceci va a estar con nosotros. A su lado está Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien, Pablo de León, que estrenó barba. No hay guerra que lo atemorice. A la guerra voy yo con esta barba, dice Pablo de León. La incorporación de Jessica Bossi. Allí está, ahí la ven. Jessica, prestigiosa, periodista de política también. Es un gusto, te damos la bienvenida desde acá. Estamos como cortando la cinta simbólica del nuevo programa. Y está Osvaldo Basí, está Osvaldo Bazán, por supuesto. Está todo el armario de Osvaldo Bazán, toda su ropa que ustedes estarán viendo. Va a estar también la querida Adriana Amado. Tenemos 2 horas. Hay para todos, va a estar también con nosotros, al igual que muchos otros compañeros que se van a ir sumando. Muchos de ellos ya fueron apareciendo y otros sorpresa que verán. Pero además tengo un gusto que me voy a dar, que es junto al gran Ariel Tarico y su equipo. Vamos a armar varias secciones, pero una que me da mucho gusto, decía, es el consultorio. Para aquel que no lo sepa, yo soy psicólogo, 29185 es mi matrícula nacional real, muchos años de atención, ahora un poco más en el periodismo, pero quiero decir que todos los días, vía los personajes de Ariel Tarico, voy a atender, entre comillas, a un político, un funcionario del gobierno nacional. Lo vamos a hacer eso con Ariel Tarico, no se lo pierdan. Pero ahora sí, voy a desplazarme y voy a ir a mi lugar. Bienvenida, Ceci Bufflet. Como te decía, Pablo de León. Un intendente del conurbano sos, cortando la cinta. Corto cintas. E inauguro una canilla y llego a la... En Argentina inaugurás una canilla y llegás a la luna, más o menos. Sí. Somos más que una canilla, por favor. No nos comparen. Bueno, ¿cómo te sentís en estos nuevos minutos? No, muy bien, un placer estar acá. Bien, Bazán, una primera impresión sobre los integrantes nuevos. Es todo muy amplio. Yo no me acostumbro a tanta amplitud todavía. Es cierto. Bueno, vamos de a poco a cambiar el semblante y, digamos, el mundo... quiero decir, desprolijidades iniciales. Miren quién está, y es un gusto presentarlo. Está con nosotros un analista nacional, internacional. Está Rosendo Fraga. Hola, Rosendo, ¿cómo está? ¿Qué tal, ¿Está Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Está Rosendo. Bueno, Rosendo, una primera mirada. ¿Está bien? ¿Está cómodo sentado, Rosendo? Pumba, de repente aparecía acá en la mesa, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿no? Como diría Cosa de Putin. loco. Vamos a ver cómo sostenemos esto, ¿eh? Vamos a Claro, intentar sostener esto. Hay que ser fuerte nada más. Y si hay un Y misil sí, que está por una cosa, caer, Diego, es bombardear por teléfono y otra meterse acá en el barro. Pero bueno, Está también muy te bien. digo, si Michael Jordan pudo jugar al básquet con el conejo Bugs Bunny, bueno, en Space Jam lo veo porque ustedes no van a poder hacer esta boludez, ¿no es cierto? está muy bien. El primer Bueno, título que te tiro de la noche es Un cómico desafía a un autócrata. es así, porque Zelinsky viene también de la comedia, del humor, de la televisión. Cuando muchos decían la televisión está muerta, te puso un presidente en Ucrania que le hace frente a Putin. ¿Cómo se evalúa eso, querido Rosendo? Bueno, me parece que nos perdimos una gran oportunidad
de verlo acá con Miguel del Cel, ¿no? Disfrazado de la tota, asumiendo la gobernación de Santa Fe, ¿no? Creo que hubiese sido una experiencia verdaderamente lisérgica, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo en el mundo y me parece que es un líder inspirador, porque está todos valorando sus huevos, ¿no? En estos momentos. ¿No? ¿Es cierto? Está muy bien. Bueno, Rosendo, ¿qué expectativa hay? Hay un tablero ahí, hablábamos con el Rosendo de verdad ayer sobre el TEG, táctica y estrategia de la guerra. Hoy hubo un primer inicio de mediación. Te aconsejo usar la muletilla que no falla nunca, que son horas claves. A veces me llaman por teléfono, 2 de la mañana, me dicen, che, Rosendo, parece que hay quilombo en Siria. O se calentó el norcoreano. Y yo, mientras me pongo los lentes, le digo, estas son horas claves. ¿No es cierto? Y te la regalo para que la uses cuando no sepas qué carajo decir, ¿no es cierto? Está muy bien. Y Thomas Friedman, del New York Times, también dijo, voy a usar algo que en realidad no debe ser usado nunca, pero realmente lo creo así, y es, el mundo jamás volverá a ser el mismo. ¿No? Esa es otra muletilla. Ese es espectacular. Ese es espectacular. Bueno, Rosendo, ¿qué más? ¿Qué tenemos ahí Cambió en el todo changuito? para mal, ponele. Es otra. Claro. Cambió todo para mal. Y así puede ir. En síntesis, es un quilombo. Es un quilombo. Está bien. ¿Y qué va? A ver, la bola de cristal siempre es tentadora para acariciarle y pedirle respuesta. ¿Qué va a pasar? Bueno, mirá, estuve viendo que la FIFA se sumó al boicot a Putin y quiere dejar a Rusia fuera del Mundial. Algunos sostienen que este castigo es exagerado e injusto y proponen una solución intermedia que consiste en obligarlo a contratar a Marcelo Bielsa, con lo cual solo se volverían en primera ronda, ¿no es cierto? Digamos. Y además, claro, además de la bomba aportaría mucho humo, Bielsa. Siempre un Bielsa te aporta el humo, que es una cosa... Bueno, hay mucho bielcista, ojo que ahí se hizo otra grieta. La de mucha gente me a importa favor. 3 carajos, ofender a medio mundo ya me importa 3. ¿Le puedo hacer una pregunta? No estamos Claro, acá por para quedar bien con todos, ¿eh? Está muy bien. Por eso. Osvaldo Bazán. No somos neutrales acá. Rosendo, el presidente de Ucrania salió, había participado en su momento en el Bailando de allá de Ucrania. ¿Qué personaje que estuvo en el Bailando de Argentina podría llegar a ser presidente? Tranquilamente Moria, Carmen Barbieri, Polino, ¿por qué no? Polino, Sí. está muy bien. ¿Se lo imagina el presidente? Sí. Déjenme Bueno, hacer una sí, reflexión sería- en vivo. Esta Bueno, a imagen, la luz de los esta imagen, acontecimientos- la pantalla dividida en 3 y el personaje ahí de Rosendo es realmente... es una Sí, cosa... sí. Sí que... Yo creo que podemos afirmar, Diego, que aquella mesa larga en la que se sentaron Macron y Putin hace algunos días fue la mesa más al pedo de la mesa del hambre con Tinelli y Caparrós. Es verdad, es así. Estaba Narda también. Bien. Bueno, Pero había que tomar gaseosa, nos decía Narda. Bueno, está muy bien. Bueno, Rosendo, en el orden nacional, que sí, que no, que condeno, que no condeno, que pan, queso, que Cristina más o menos, que Alberto sí, no se sabe qué va a pasar mañana, lo vamos a hablar. ¿Cómo está parado el gobierno argentino ahí? Bueno, Putin logró lo imposible, que Cristina escribiera un hilo de Twitter sin mencionar ni una sola vez a Clarín, ¿no? Ni Y a por Macri. otro lado, hay gran expectativa porque no sabemos qué va a pasar mañana con Alberto. Si lo vamos a tener moderado, si lo vamos a tener en modo prorruso, pro-yanqui. No sabemos. Es como una perinola, ¿viste, Alberto? No sabes. Por ahí te toca... por ahí te toca otra cosa. Es verdad, porque hoy, desde Pues ahí cualquier el cosa. gobierno de Estados Unidos, felicitaron al gobierno argentino por haberse jugado y haber condenado la invasión. Pero uno no sabe si Alberto Sí. Fernández mañana le va a hablar, Bueno. digamos, a los intereses del país o le va a hablar a Cristina, que seguramente esté marcándolo con marca personal atrás de él. Le va a Todo hablar a puede Cris- pasar. Todo puede pasar. Yo creo que mañana puede ser que hicimos la bandera norteamericana con Massa cantando el himno yanqui. No descartemos nada. Es verdad. No puede- descartemos ningún escenario. Rosendo, muchísimas gracias por esta primera aparición aquí junto a nosotros. No, gracias a vos por la invitación, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. muy bien. Caballeros, damas, aquí estamos en un día en donde uno mide la guerra en términos de un paciente que está en un estado crítico y esto va día por día y vos decís, mejoró un poquitito, mejoró bastante, está igual, está estable, empeoró. Y la verdad es que hoy había expectativa de que algo se suavice en los ataques, en ese intento de diálogo, de conciliación, verdaderamente no ocurrió. Kiev sigue siendo cercada, sigue siendo bombardeada. No importa cuánta condena internacional tenga Putin, allí está avanzando. Lo que vemos es un efecto global de bloqueo y de condena a Rusia. Uno no sabe bien qué tiene en la cabeza Vladimir Putin. Lo que sabe es, en criterio de caja negra, lo ve obrar, lo ve por sus acciones. ¿Qué es lo que pasa exactamente ahí adentro? No lo sabemos.
pero lo cierto es que viene redoblando. ¿Cómo se va a comportar frente a todos los bloqueos? Está bloqueado en los mares, en los cielos también, están bloqueando el Banco Central de Rusia, están bloqueando también muchas interacciones comerciales y financieras, ahí el famoso bloqueo del sistema SWIFT. ¿Cómo va a reaccionar frente a un mundo que quizás Putin no preveía que se iba a poner casi en una coreografía occidente tan aglutinado en contra? Es la gran pregunta de hoy. Para intentar responderla está con nosotros Federico Merque, es analista internacional de la Universidad de San Andrés. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, buenas noches. Yo empezaría por este primer encuentro que hubo en la frontera de Bielorrusia, en donde, por supuesto, no se muestran del todo las cartas, nadie dice, vamos a ir a pedirle como al almacén huevos, manteca, nadie dice exactamente qué se va a pedir, pero empiezan a trascender algún borrador de cómo salió esa reunión. En tu criterio, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué efectos tiene? La reunión no salió bien. Lo importante es que hubo una reunión. Peor sería un escenario que ni siquiera hay reunión. Están viendo de hacer una segunda reunión para seguir conversando. O sea, lo importante es que se abrió un canal diplomático, por decirlo de alguna manera, que va a depender mucho ese canal de qué está pasando en el terreno en Ucrania. La apuesta de Rusia es bombardear mucho, es pegar fuerte, para que en ese canal diplomático Ucrania acceda a las demandas rusas. La apuesta de Ucrania es resistir, resistir, que se agote un poco el ejército ruso, que diga esto va para largo y si escalamos va a ser peor, entonces que también Rusia pueda hacer alguna concesión. La sensación es que están los días contados, están a 20 y pico de kilómetros de Kiev las tropas rusas, han avanzado más lento de lo que se esperaba. Rusia, Putin en particular, esperaba un golpe mucho más fuerte, más decisivo, que desmoralizara a la población y a las tropas y que fuera una operación. Él lo llamó operación especial, no habló de guerra. ¿Viste? Hoy ningún Estado hace la guerra. Todos liberan cosas de alguien, ¿no? Bueno, puede haber dicho que no era la guerra, pero la guerra, claro. Esto fue una operación especial, pero una cosa es pensar una operación especial destinada a durar 2 días, 3 días, 4 días, y otra cosa es pensar una guerra de amplio espectro que implica mucha más logística, mucha más comida, mucho más canales de suministros para las tropas, más municiones, más recursos humanos. ¿Pero no tenía inteligencia que le dijera que iba a haber esta resistencia de parte de los ucranianos? Yo creo que la inteligencia que él tenía no funcionó bien, porque me parece que la percepción era que Rusia se iba a quebrar mucho antes, ¿no? Que Ucrania se va a quebrar. Perdón, Ucrania es raro con los elementos que tiene, con los recursos que tiene Rusia y con la experiencia que tiene en el espionaje ruso, digo, que no supieran que no iban a encontrar una aprobación que les iba a recibir con flores. Sí, evidentemente ahí falló la inteligencia y además creo que no contó con el liderazgo del presidente de Ucrania, convocando a toda la población, gente que nunca agarró un arma, agarrando un arma. Putin se cruzó con algo que es además alimentado por la viralización de las imágenes de los teléfonos celulares y es la resistencia y el orgullo ucraniano y cómo están dando literalmente la vida y están dispuestos a darlo. Está infinidad de testimonios. Nuestra compañera Carolina Amoroso también muestra un montón de testimonios que dicen, si me tengo que separar de mi familia lo voy a hacer, pero es el momento de pelear por lo nuestro. Ese video que da vueltas de una señora que le dice a un soldado ruso, ¿y usted qué hace acá? ¿Qué hace con una ametralladora? Como una resistencia que se encuentra de un nacional que seguramente va en un escenario de invasión a encarecerle a Putin la dominación de Ucrania. Porque cuanto más resistencia tenga de parte de los ucranianos, más caro va a ser tenerlos sojuzgados. Tiene otra cara eso que es los ucranianos que se están yendo, ¿no? Los ucranianos hombres entre 18 y 60 no pueden dejar el país en este momento porque o fueron convocados o podrían ser convocados. Los que se están yendo son otras edades, más mujeres, familias, chicos, ancianos. Ya hay más de 500.000 ucranianos que dejaron el país, la mayoría yendo para Polonia, yendo para otros países de Europa. Naciones Unidas hoy estima 4 millones de ucranianos dejando el país, que sería más o menos el 10% de la población. Es muchísimo, es un daño, más allá de la guerra, que hay un daño humanitario tremendo, tremendo que no sabemos dónde puede terminar, ¿no? Usted decía, primera ronda de negociación,
iba a haber una segunda, pero la reacción de Rusia fue inmediatamente. Después de la primera ronda, bombardear. Y de acuerdo a lo que usted decía, están a muy pocos kilómetros de Kiev. ¿Qué se espera para mañana? Se espera, obvio, nadie es adivino, pero digo, ¿el asalto definitivo o una duda de Putin ante toda esta situación inesperada y apostar a que la negociación sea mucho más fácil para él en la próxima mes? Para Rusia, yo creo que hay un concepto que los historiadores le dicen la paz cartaginés, que es la paz que Roma le impone a Cartago cuando derrota a Cartago en el norte de África, que es una paz tremenda, o sea, esclaviza al pueblo, etc. Eso no es lo que haría Putin hoy, pero yo creo que él apunta a una paz de ese estilo, ¿no? O sea, doblegar la voluntad ucraniana. ¿En qué se traduce esto? En dos cosas centrales. La región del Donbass, el este de Ucrania, que sea reconocida como parte de Rusia, y un compromiso firme de largo plazo de que Ucrania no va a entrar a la OTAN. Mientras todo esto es lo que Rusia desea, y voy ahora con Ceci, hoy el presidente de Ucrania le está pidiendo a la Unión Europea, haceme UPA y adoptame. Es decir, ¿cómo cae esto en Putin? Mientras están negociando, están pidiendo la adopción de la Unión Europea a Ucrania. Es paradójico porque siempre se habla de los padres de la Unión Europea, Adenauer, de Gasperi, Schuman, y uno se olvida de Stalin, ¿no? Stalin fue uno de los que empujó a Europa a integrarse. Bueno, Putin está empujando a Europa para integrarse. A mí me sorprende mucho el nivel de cooperación y de coordinación que está teniendo Bruselas en aumentar el gasto militar, en aumentar la ayuda a Ucrania de todo tipo, y ahora está esta membresía que no va a suceder. Lamentablemente no va a suceder. Una cosa es que le manden tropas, armamento militar, plata, fondos a Ucrania. Otra cosa es que acepten a Ucrania como miembro de la Unión Europea. ¿Por qué no? Porque para entrar a la Unión Europea hace falta muchas cosas. La Unión Europea es un club con muchas reglas. Son más de 30 capítulos que Bruselas examina en un país si está en condiciones de ingresar a la Unión Europea. Eso puede llevar años, muchos años, 5 años, 6 años, 7 años. No va a entrar por un motivo estrictamente geopolítico. Geopolíticamente le pueden ayudar de otra manera, no entrando al club. Además, el efecto de entrar a la Unión Europea inmediato no tendría mucho sentido en el contexto de este conflicto. Pero hay fases, no como para entrar, digo. Hay fases, hay procesos de examinación, de reglas, de cómo te está yendo con el mercado, con el capitalismo, con la democracia, con los derechos humanos. Primero podían permitir, por ejemplo, el libre paso de gente. Por ejemplo, creo que hay un acuerdo de Ucrania con Schengen, que es la frontera común. Hay una visa que tienen los ucranianos para ingresar, no tienen que pedir visa. Pero de ahí a ser miembro pleno, no. Ceci. Pensaba, Federico, en ese capítulo de la presión económica que el mundo empieza a ejercer sobre Rusia, ¿no? Que en una primera etapa pareció muy tibia, pero que durante el fin de semana fue escalando y sumando más componentes. ¿Tiene un rol de presión real eso sobre la burguesía rusa, sobre los socios millonarios de Putin en Rusia para mover una ficha en este conflicto? Enorme, sí, definitivamente. Mirá. Hoy vimos la moneda rusa cayó creo que 40 puntos. Los rusos fueron a los cajeros a buscar plata, a buscar dólares. Les han puesto un corralito generoso, pero un corralito al fin. Rusia subió las tasas de interés al doble, a 20% para que sea tentador no querer sacar la plata. El Banco Central ruso, sus reservas en moneda extranjera no están en Rusia, están afuera, en dólares, en euros. En oro. Utilizar eso va a ser muy difícil porque se lo han bloqueado. Los países europeos y Estados Unidos y el Reino Unido, ahora hay que aclarar, Unión Europea y Reino Unido le han bloqueado esos fondos del Banco Central. ¿Putin tampoco esperaba esto? Yo creo que no esperaba este nivel de respuesta tan masivo y tan coordinado. O sea, también ahí falleció la inteligencia. Yo creo que sí esperaba sanciones, claramente. Claro. Claramente esperaba sanciones. Yo no sé si se imaginaba que le inmovilizaran los fondos del Banco Central, porque esto es un tema de... estás violando la igualdad soberana, ojo. No es un tema fácil bloquear la plata de un banco central. No es lo mismo que congelar las cuentas de un magnate ruso en New York que las cuentas del Banco Central. Miren esto, quiero compartir con ustedes imágenes. En Argentina nos va a resultar trágicamente familiar. Colas para entrar a cajeros y retirar dinero. ¿En dónde? Cerca del Obelisco, no, a unos cuantos miles de kilómetros. Nueva Mushkas en vez de Nueve Reinas. Ahí está. En Rusia,
toda la angustia de intentar sacar dinero de los cajeros. Esto es lo que está pasando. Lo que no sabemos es cómo son los efectos en el comportamiento de Putin por todo este bloqueo, por la revuelta interna que va a generar esto, por cómo está incomodando la vida cotidiana de los rusos. Sí, además varios países han sacado a Rusia del SWIFT, que es como la mensajería interbancaria para hacer transferencias, que eso afecta mucho tu cuenta de capital, la posibilidad de que pueda entrar y salir plata de Rusia para hacer pagos, para cobrar. Entonces, eso afecta a un ruso viajando y no puede usar su tarjeta de crédito. Y no pueden viajar porque no hay aviones. De hecho, no pueden viajar porque tampoco hay aviones por parte de las sanciones. ¿Cuánto puede afectar la interna dentro de Rusia? Pues vos hablabas antes de operación especial. Putin dio la orden a los medios en Rusia que tienen que hablar de operación especial y no pueden hablar de guerra. Sí. Digamos. Ahora, también es cierto que existe esto. Teléfono, las redes sociales, la gente se puede organizar. Se ven estas imágenes de gente padeciendo las sanciones económicas. ¿Cuán fuerte es el liderazgo de Putin en este momento? Y si puede haber una especie de quiebre en la sociedad que de repente salga y se manifieste en contra y se salga de control. Sí, es una buena pregunta. Yo no tengo una respuesta definitiva. La gente está saliendo a la calle. Hubo protestas importantes en distintos centros de Rusia. También han salido a reprimir y a meterlos presos a los que han salido a protestar masivamente, ¿sí? O sea, Rusia no es una democracia liberal. La protesta de la sociedad civil es una protesta muy regulada, muy limitada, y la gente no sale fácilmente a la calle. Lo que es la élite, hay dos facciones que en este momento no se están llevando muy bien. La élite vinculada a la seguridad, ex KGB, servicios de inteligencia, seguridad nacional. Esta élite ha ganado peso, ha ganado poder en los últimos 2-3 años y es muy cercana a Putin y es la que hoy está manejando el país externamente e internamente. La élite más económica vinculada con los negocios dentro y fuera de Rusia es la que no está muy contenta porque son los que están empezando a recibir el cimbronazo de las sanciones dentro de Rusia y fuera de Rusia. Rusia tiene empresas muy importantes de gas y petróleo como Gazprom y Rosneft, que tenían inversiones de British Petroleum o de Equinor, la petrolera noruega. Hoy anunciaron estas empresas que se están saliendo. BP, lo que antes era British Petroleum, ahora es BP, Shell. Para no mencionar petróleo, y Shell, que tenían negocios en Rusia de hace décadas con mucha estabilidad, Putin mediante. Esto es es nuevo, intolerable. Fede, esto es nuevo, digamos, frente a una... Esto es la nueva globalización, es la velocidad con la cual los países se ponen de acuerdo y bloquean en diferentes instancias, o pasó en otras... Digo, uno conoce los bloqueos históricos, son los bloqueos geográficos, el bloqueo, infinidad de ejemplos. ¿Esto es nuevo? A ver, las sanciones no son nuevas. Yo creo que lo que es nuevo es la magnitud, ¿no? El tsunami que esto puede generar, porque todo esto depende de hasta dónde está dispuesto a llegar Putin en Ucrania. ¿Cuánta gente está dispuesta a matar? ¿Cuántas bombas está dispuesta a meter? ¿Cuál es el nivel de sufrimiento que quiere extraer de la sociedad ucraniana para que se rindan? Entonces, eso me parece que es fundamental. Lo que esto puede generar es un mayor desacople del capitalismo que empuje a Rusia y a China a trabajar más juntas. Porque Rusia tiene activos chinos. Esos activos no están bloqueados, como el euro y el dólar. Pero China no parece muy cómoda con China con no lo que parece está muy haciendo cómoda, no parece muy cómoda, pero los pagos los puede seguir haciendo con China. Mira, China es el socio comercial número 1 de Rusia. Claro, pero perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, cuando Alemania anuncia la suspensión de la compra de gas a Rusia, lo primero que hace China es levanta la mano y le dice, Yo te doy. yo te lo compro. No te preocupes, acá tenés un comprador. Por supuesto que China le va a poner el precio, que China va a aprovechar esa jugada para crecer, para expandirse, para salir ganando, pero claramente ahí se pone más en lugar de socio y de alguien que apoya para sacar ganancias que otra cosa. Sí. Acá, vinculado con eso, yo creo que acá se rompe dos ilusiones. La primera es la ilusión de la paz que vivió Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca esperaron tener una guerra de esta magnitud ahí al lado.
y pensaron que la ampliación de la Unión Europea y la ampliación de la OTAN eran el camino hacia una paz, hacia una zona de paz. Esa ilusión se está rompiendo. La otra ilusión era mantener a Rusia dentro del capitalismo europeo como incentivo para que Rusia no hiciera la guerra. Y eso claramente se ha roto. Entonces acá hay una Europa que va a tener un músculo militar mayor que el que tenía ahora. Ya Alemania anunció un incremento de su gasto en defensa, llevarla, no sé si 2 puntos más del PBI. Sí, exactamente. Vamos a hablar de disuasión, vamos a hablar de temas de disuasión nuclear. Hablemos de esto, de lo nuclear. ¿Qué significa poner las fuerzas especiales en alerta? Significa, es más bien una medida simbólica, ¿sí? En la práctica es señalizar de que yo tengo armas nucleares y que hoy la chance de que piensen usarlas es un poquito mayor a ayer. Básicamente es eso. Rusia tiene cerca de 4.500 ojivas nucleares, de las cuales 1.400, 1.500 están desplegadas, más no porque tiene un tratado que limita la cantidad con Estados Unidos, con inspecciones con Estados Unidos que han limitado eso. Pero básicamente está señalizando que él está dispuesto a llevar este conflicto a un nivel superior si del otro lado no hay una respuesta posible. Ahora, ante eso existe el rumor, porque la información cuesta obtenerla, de que hay comandos rusos tratando de asesinar al presidente ucraniano. ¿Esto es posible? Y si esto sucediera, ¿no es un punto ya de no retorno de Putin? Totalmente. Yo desconozco esta información, no tengo cómo confirmarla. No me llamaría la atención que Rusia esté pensando en comandos especiales. ¿Cómo es la relación de costo-beneficio que ha pensado Putin? Digo, porque en el futuro, siendo un paria para gran parte del mundo, digo, con Rusia sin poder hacer negocios con gran parte del mundo, todo a cambio de quedarse con Ucrania, ¿no es poco? Yo creo que es bastante poco, totalmente. Yo creo que acá Putin se está jugando mucho. Es más, no solamente se está jugando Ucrania sí, Ucrania no, el lugar de Rusia, sino se está jugando él mismo. El mismo, claro. Su lugar en la historia. Si queda en el manual de historia. Tiene 70 años, empieza a ver que su horizonte pero no es infinito. Pero algunos hablan si está enfermo o no está. Es decir, juega sus cartas para inscribirse ahí en la historia de Rusia. Está uniendo a todos sus enemigos. Básicamente. Internos y externos. Básicamente. Sí. Él habrá dicho, hace 8 años que Rusia está con sanciones y mal no me fue, las pude sortear, estoy más frustrado, esto no da para más y yo tengo una ventana para actuar ahora, porque en unos años yo no voy a poder actuar, quizás porque yo ya no esté. Ahora, perdóname, los rusos son muchos millones. ¿Están apoyando? ¿Les interesa anexar o recuperar, entre comillas, Ucrania? Yo creo que en el ruso promedio esto no es una prioridad. Esto no es algo que repara el orgullo imperial perdido como tantas veces hay sectores nacionalistas rusos que lo pueden ver así. Las encuestas de opinión muestran que en los últimos días hubo un pequeño aumento de apoyo a Putin, pero eso es bastante típico en cualquier país que está en guerra, ¿no? O sea, pudo haber sido un desgraciado, pero es mi desgraciado, para no usar otro adjetivo. Pero tampoco hay un efecto Galtieri, voy a exagerar, de un apoyo. Es incómodo recordarlo. El efecto es ir al cajero automático. Claro. Esa es la respuesta. Ese es el efecto, porque la mayoría dice, se vienen las sanciones, me va a costar importar, me va a costar conseguir cosas, la economía se va a parar, 40% que se devalúa una moneda, eso es más inflación, se te encarecen las importaciones, la economía rusa va a sufrir mucho. En un ratito vamos a hablar con Nelson Castro sobre el tema nuclear, porque él estuvo, recuerden, en Chernobyl, y está el gobierno ucraniano recomendándole a sus ciudadanos, los que están refugiados, que se bañen todas las veces que sea posible durante el día. Vamos a ver desde el punto de vista médico por qué pasa con la radiación. Vamos a hablar con Nelson, que estuvo allí en Chernobyl, que ya está bajo tutela de los rusos. En un ratito voy a estar hablando también con Andrés Malamud. Y quiero detenerme y mira este tema. Putin dice hay que desnazificar Ucrania. Y hoy el embajador ucraniano en la ONU dijo, esto que está haciendo es lo que hizo Hitler y va a traer un gobierno. Es decir, los dos se tiran con Hitler.
Fíjate cómo la figura de Hitler está ahí en el medio, en el inconsciente colectivo en Europa, ¿no? Bueno, la vez pasada que fue bombardeada Kiev, fue bombardeada por orden de Hitler. Bien. Está muy presente, no es sorpresa, se sabe que hay elementos neonazis en Ucrania. En la política ucraniana hay elementos, son minoritarios, pero hay algunas facciones. Ahora, decir que esto es el resultado de un plan neonazi y que además lo que pasa en el Donbass es un intento de genocidio por parte del gobierno ucraniano sobre la población rusa, no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Pero vuelvo al comienzo, nadie hace una guerra, todos hacen un acto de liberación contra el yihad, contra los fundamentalistas, contra los parias. Nadie dice yo estoy haciendo una guerra, dicen estoy luchando contra el mal, ¿no? Bien, vos quiero casi despedirte volviendo al inicio y recuperar solo una vuelta más. ¿Qué es esto? Se están sentando o se van a volver a sentar Ucrania y Rusia, pero para eso, para tener mejor poder de negociación, Rusia quiere, por supuesto, doblegar más con su fuerza militar a Ucrania y Ucrania gana si resiste más, porque puede poner más condiciones. ¿Qué querría obtener Rusia y qué querría obtener Ucrania? Exactamente lo mismo y por eso no están cediendo ninguno de los dos. ¿Qué? Es el Donbass y ser parte de la OTAN o de la Unión Europea. Exactamente lo que Putin no quiere que suceda, el presidente de Ucrania es lo que quiere que suceda. Por eso es esta discusión, porque es un tema muy indivisible. O sos miembro de la OTAN o no sos miembro de la OTAN. Una mujer está más o menos embarazada, no. Es lo mismo. Pero acá, ¿está embarazada Ucrania o no? ¿Es de la OTAN o no? No está en la OTAN, aunque en su constitución se propone ingresar. Pero yo creo que incluso, aunque Putin le dijera a Ucrania, cosa que es muy improbable, le dijera, anda a la OTAN, yo no tengo problema, Ucrania hoy no entraría a la OTAN. Porque sencillamente la OTAN no admitiría a un país como Ucrania a la OTAN porque no cumple con los estándares que exige OTAN para ser miembro de la OTAN. Entonces es una discusión en el vacío. Occidente ha empujado a Ucrania a hacerle pensar que podía entrar a la OTAN y le ha dicho resistí contra Putin y medio que la ha dejado a un costado, ¿no? O sea, que hay una falta de realismo por parte de Europa y de Estados Unidos en aceptar que Rusia tiene unas demandas que no son ilegítimas, que son muy entendibles, que no significa para nada estar justificando una guerra, claro, ¿sí? Pero la sensación de inseguridad que percibe Rusia tiene una historia y tiene compromisos del otro lado que no se cumplieron. Voy a hacer esta figura que leí en algún lugar, que es muy simple, pero es síntesis, y es, si entra en la OTAN, desde Ucrania, si nos colocan misiles, en 15 minutos, estamos a 15 minutos de un misil contra el Kremlin. ¿Verdadero o falso? Falso. No creo que eso suceda. Pero Putin está diciendo... la percepción de Putin. La percepción de Putin es, si yo libero Ucrania y entra en la OTAN y me colocan misiles en Ucrania, estoy en riesgo. Absolutamente. Sí. Claro. Es por eso que él está peleando. Pero ¿cuál es el derecho que él tiene para decir no quiero que pongan misiles mirándome a mí si él tiene misiles mirando a todo el mundo? Una buena pregunta, pero en política internacional, como se suele decir, si no estás en la mesa, estás en el menú. Y Ucrania está en el menú y Rusia está en la mesa y Rusia reclama una zona de influencia. ¿Y por qué sería ilógico que Ucrania quiera estar en la mesa y no ser el menú? Yo no lo veo ilógico, pero en la mentalidad de Putin hay una historia que le dice Ucrania es parte de la identidad rusa, yo no voy a dejar que Ucrania caiga en la esfera de Occidente. Solo que los ucranianos nos dicen eso. Solo que los ucranianos dicen eso. Para él, los ucranianos tienen como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Claro. Están secuestrados y se enamoraron del secuestrador. Bueno, lo que pasa es que el secuestrador, siguiendo tu metáfora, es Occidente, que está, y para mí es otra discusión que voy a tener con Andrés Malamud, ofreciendo una paleta de valores diferentes. Y yo entiendo la multiculturalidad, pero como decíamos ayer, los no heterosexuales en Rusia no la pasan bien. Por más que un sillón de un señor progres de Chacalermo te diga desde un sofá que hay que entender la diversidad y la multiculturalidad. Hay que preguntarle a los que viven ahí cómo la pasan. Entonces,
Entonces me parece que ahí hay algo más que se juega, que es la seducción que proponen ciertos valores occidentales a los ucranianos y el temor de Putin a que más ovejas le salten el cerco. Exactamente. Bueno, qué final, Federico Merkel, qué gran final. Te despido y te agradezco infinitamente. Un placer, un gusto. Bueno, voy a ir a estrenar mi escritorito, qué lindo. Y fíjense... ¿Pasa por atrás? Sí, paso, Qué claro. flaco que Estamos está. todos. Hay que aflojar con los postres para pasar atrás de los sillones. Y simplemente decir, qué gusto es para mí recibir a un gran politólogo, querido amigo, Andrés Malamud, que está en Argentina, es politólogo de la Universidad de Lisboa, pero está en Argentina y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Diego, gracias por la invitación. El gran politólogo de Federico que acaba de hablar. Que además ustedes son amigos. ¿Siguen amigos o se pelearon como Ucrania? Seguimos amigos. Siguen amigos, muy bien. Quiero recuperar esto último, si es que te parece atractivo como tema, que es la oferta de valores y la oferta cultural que, entre comillas, Occidente le ofrece a Ucrania y podría ofrecerle a otras naciones aledañas a Rusia. Esto es un conflicto de valores y está bien que lo coloques de esa manera, porque de un lado está el principio democrático, y recién Osvaldo comentaba, ¿tiene derecho un país a decidir a qué club pertenece? La respuesta es, democráticamente, sí. Vos decidís si querés ser miembro de la OTAN o de la Unión Europea, después el club decide si te acepta. ¿Cuál es el valor que defiende Rusia? El de la seguridad nacional. Ellos dicen, todos los países son iguales, pero las potencias son más iguales que los demás. ¿Hubiera aceptado Estados Unidos que México fuera miembro del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría? Sabemos la respuesta, porque no aceptó que Cuba tuviera misiles nucleares. A cambio del retiro, aceptó que siguiera siendo comunista, pero inofensiva. Y hoy Putin dice exactamente lo mismo. Yo no quiero enemigos en la puerta. Y fíjate que esto no lo está inventando él, porque la neutralidad de los países que estaban entre las potencias funcionó durante la Guerra Fría. Austria, Finlandia y Suecia fueron y son neutrales. Entre los grandes hay colchones. Eso es lo que Putin exigió y lo que Occidente no le prometió. Bien, lo que uno diría acá es, no es, con la ingenuidad lo voy a plantear, no es con misiles y bombas y amenaza nuclear el modo de resolver el conflicto. ¿Había alguna instancia diplomática o comercial o de negociación que todavía se podría haber seguido antes de tomar esta medida tan terrible? En los últimos días era muy complicado, porque el problema viene de antes. Hay una conferencia de John Mearsheimer, un internacionalista, que anda dando vueltas ahora y es de 2015. Y él en 2015 decía que la solución, y esto lo habían dicho antes Brzezinski, Kissinger, es la neutralización de Ucrania, como se neutralizó antes a Austria y a Finlandia y a Suecia. Y eso no significa que dejan de ser democráticos, ni occidentales, ni capitalistas. Significa que no forman parte de una alianza militar a la que una potencia considera hostil. Simplemente eso. Y te digo algo más. Podés ser miembro de la NATO con compromiso de no tener bombas nucleares o fuerzas extranjeras en tu territorio, como Noruega. Noruega tiene frontera en el norte con Rusia y es miembro de la OTAN, pero bombas nucleares en Noruega no. Así que los compromisos son concesiones mutuas. Se realizaron durante toda la Guerra Fría. Putin es un déspota, es un tirano, es un asesino, es un criminal. Pero sus argumentos son atendibles y Occidente los atendió a lo largo de toda la Guerra Fría. ¿Podés repetir? Porque seguramente, como la escucha a veces no es una escucha fina, algunos va a decir estás defendiendo a Putin. Repetilo de otra manera. Putin es un asesino y Occidente lo provocó. ¿En qué lo provocó? En querer ponerle, en no decir que no le iba a poner, un enemigo en la frontera. El malo es él. Nosotros fuimos tontos. Podíamos haberlo neutralizado. Y digo nosotros, Occidente, ¿verdad? ¿Cómo? Neutralizando Ucrania, ofreciéndole a Ucrania todo lo que necesitaba para ser rica, próspera y democrática. Acceso a la Unión Europea, no a la OTAN. ¿Y eso hubiera aceptado Putin? No sé, pero eso es lo que le exige. Y en la negociación en Bielorrusia, en la frontera, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a repetir, digamos, para el que está mirando el programa, lo charlamos con Fede Merkel y la mesa, volvemos a dar vueltas porque estamos todos mirando lo que podría ser y ya es una guerra y esperemos que los alcances no crezcan, pero es una guerra que es hipnótica, hace muchos años que no vemos algo de estas características y además con amenaza nuclear. Te digo lo que hay un 99% de probabilidad que no ocurra y después lo que hay un 100% de probabilidad que ocurra porque está ocurriendo. Hay un 99% de probabilidad de que no haya guerra nuclear
y de que la OTAN no se pelee con Rusia directamente. Espera porque la gente, como en el avión, se desengancha los cinturones de seguridad y respira cuando vos decís eso. ¿Por qué decís con tanta seguridad que hay 99 que no habrá guerra nuclear? Es lo que se llama destrucción mutua asegurada, que en inglés el acrónimo es LOCO, MAD. Porque si uno tira la bomba nuclear, la recibe. Uno se la tira al otro. La famosa frase, la próxima guerra será con palos y piedras. Exactamente. La tercera no sé cómo será, pero la cuarta, dicen que Einstein lo decía de esta manera. Y fíjate que, de hecho, le molesta mucho a Putin que las 3 provincias bálticas, las 3 repúblicas bálticas que eran parte de la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania, sean miembros de la OTAN y estén en la frontera. No eran países satélites, eran miembros de la Unión Soviética, como Ucrania. Pero a ellos no los ataca. ¿Le atribuís racionalidad? Ya estamos en el terreno casi de la adivinación psicodiagnóstica, que es un género nuevo que estamos inventando, pero vos le adjudicás un lóbulo frontal donde está el freno en nuestro cerebro suficiente y robusto a Putin, o las pastillas de freno, y permítame, podrían estar más gastadas. La racionalidad es la adecuación de medios a fines. Yo creo que él es muy racional, lo que no significa que no esté loco. Pero él sabe lo que quiere y busca los mecanismos para lograrlo y tiene una afinidad con el riesgo. No tiene aversión al riesgo. O sea, alguien a que le gusta el riesgo, toma riesgo, hace apuestas muy altas y le vienen saliendo bien. El problema es este. Le vienen saliendo bien hasta que un día puede no salirle mal. Es el tipo que se tira del piso 20 y cada piso que va cayendo dice, por ahora vamos bien. A Putin le fue bien hasta ahora, pero alguna vez va a chocar. A Hitler le fue bien hasta que empezó a perder. Bien. Pero te digo algo más, sí. El 100% de las cosas que están pasando, porque esto no sale en los diarios. Todos los días en Europa, todos los días, atacan cibernéticamente una universidad, un ministerio, un banco o entidad gubernamental, todos los días. Yo tengo 2 cuentas de correo. ¿Quién ataca? Rusia. Y te borra toda la información y te desactiva completamente una línea telefónica. Espera, porque acá empezaría como otro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo tengo ¿Qué tipo de ataques y cuán sistematizados están? Si entras en cualquier diario europeo, cualquier día te puedes encontrar con que el último caso fue Portugal, Cancillería. Pero esto pasa en todos los países. Vos vivís en Portugal, vamos a contar eso. Tengo 2 cuentas de correo, la universidad donde estudié, en Florencia, y la universidad donde trabajo, en Lisboa. Hace meses, pocos, hubo un ataque contra la Universidad de Lisboa, la mitad de las facultades. Perdimos todo el correo electrónico, todo el archivo, toda la memoria que teníamos acumulada, la mitad de las facultades de la Universidad de Lisboa. ¿Para qué? ¿Cómo se sabe que fue Rusia y para qué haría eso? No se sabe, pero se sabe. Es ciberguerra, guerra híbrida, guerra por otros medios, para demostrar, para intimidar, para decirles, fíjense que ustedes pueden tratar de defenderse y sancionarme, pero yo puedo hacer más daño. Pero déjame jugar al sombrero ruso que se burla, está escuchando y me dice por la cucaracha. Decirle qué interés podemos tener nosotros los rusos en una universidad de Lisboa. Atacan... En el tablero, ¿qué importancia puede tener para nosotros? Diría, supongo, un ruso. ¿Sabés la confusión que genera que la universidad pública, privada, la universidad más grande del país, de repente se quede un mes sin correo electrónico? Se para la ciencia. Todas las comunicaciones que vos tenés que hacer con las revistas, con tus equipos, la ciencia no es nacional. Vos participás en redes, en consorcios que tienen financiamiento y tenés que rendir cuentas y todo el tiempo tenés que estar comunicándote. De repente no tenés acceso y no lo podés informar. Tenés que ir a un Gmail, pero no tenés ahí los correos de la gente de las demás universidades. Hay 3 empresas telefónicas en Portugal. Hay una que cayó. La recompusieron después de unas semanas, pero 1/3 de Portugal estuvo sin teléfono durante una semana. Y Portugal es un país chiquito. A los bálticos les pasa todo el tiempo. Los gobiernos bálticos están todo el tiempo bajo intervención, bajo hackeo. Se sabe que Rusia intervino en las elecciones de Rusia. Perdón, ¿Estados Unidos? En la de Rusia también interviene y con mucha eficiencia. Estados Unidos y Francia. El FBI lo dice. Sin embargo, no es de lo que se habla ahora como argumento antirruso. Eso puede ser porque nosotros no lo leemos, porque estamos muy encerrados ombliguistamente en Argentina y nuestros problemas, o por alguna otra razón. Está como poco radarizado para nosotros ese tema. Si fuera así, es de una gravedad extrema. Es de una gravedad extrema. La cuestión es que seguimos mirando el mundo con una mentalidad tradicional, clásica. Y lo que vemos ahora es que el mundo es híbrido y mixto, sobre todo las guerras son híbridas y mixtas. Ucrania no va a recibir tropas de la OTAN, va a recibir armas de la OTAN. ¿Pero qué armas va a recibir? Las más modernas
no se las pueden mandar, porque no las saben utilizar y porque además tienen miedo que Rusia las capture y descubra la tecnología. Entonces le mandan armas relativamente viejas, que se les acaban las municiones. Les mandan lo que pueden, no les mandan porquería. Pero lo que tenemos ahí es una limitación evidente. No hay un compromiso de sangre, no mandan tropas, mandan armas, pero no de la mayor tecnología. La tecnología es la clave en la guerra que viene. Y Rusia todavía tiene algún control. Rusia es un gigante militar con pies económicos de barro. Pero la tecnología en algunas cosas se arregla bastante bien. Y ahí es donde entra China. Más que en la compra de gas, porque son 5.000 kilómetros. El gas no es que vos de repente no se lo vendés a 1.000 kilómetros, se lo vendés a 5.000. Esas tuberías llevan mucho tiempo, mucha inversión y se pierde a lo largo del camino. Así que no es que China le va a comprar el gas que ya no le compra a Alemania. Quiero, antes de pasar al plano local, pedirte un párrafo de 2 países que son importantes en esta escena y se podrían meter más. Alemania, que como decía Fede Merck, está reforzando muchísimo, después del complejo con Hitler genera todo ese complejo de culpa alemán que conocemos, ahora se está reforzando y está invirtiendo muchísimo más y se quiere meter un poco más en el juego. Y el otro es China. ¿Qué puede pasar con ambos países? China alineada en parte por lo menos con Rusia y Alemania con Occidente. Esos son los 2 países clave. Mira, dentro de la OTAN había 3 posiciones. Estados Unidos que decía, el adversario estratégico es China. La mayor parte de los países europeos que le decían, no, es Rusia. Y no es adversario, es enemigo. Y así te lo dice cuando hablan en privado, en público tienes cuidado. Es el enemigo. No puede participar en las reuniones que hacemos acá entre nosotros, ni siquiera aquellas públicas, porque es un peligro. Y Alemania. Alemania era socio de Rusia, sabiendo que Rusia era un adversario estratégico de su club. Y Alemania, esta es la paradoja, es el país más poderoso de Europa y al mismo tiempo el más vulnerable. Depende energéticamente de Rusia, depende para su seguridad de Estados Unidos. Alemania no se defiende sola, depende del paraguas de la OTAN, no tiene bombas nucleares, no tiene capacidad de proyección de poder salvo en el marco de la OTAN, y depende económicamente de China. Es un gran inversor en China, tiene mucho comercio con China. Siendo hiperpoderoso, es muy vulnerable. Y ahora Rusia la decidió a dejar de serlo, a pagar la factura que tiene que pagar en gas, y mira que está caro el gas en Europa y es invierno ahora, para dejar de comprar el Nord Stream. El gas que venía, que Rusia y Alemania estaban construyendo en conjunto, era para jorobar a Ucrania, para no pagarle peaje a Ucrania. Alemania estaba pagándole a Rusia para jorobar a Ucrania. En esto estábamos hasta ahora. Y Rusia consiguió unificar a la Unión Europea como hace mucho que no veíamos. Y que Europa haga lo que Estados Unidos le pide hace mucho tiempo, aumentar el presupuesto militar al 2% del PBI. Europa no paga su defensa, la paga Estados Unidos. Ahora Europa empieza a pagar. Hay militares europeos de todos los países, hasta los más chiquitos, que están ahora movilizándose a la frontera de la zona de conflicto. No van a entrar en Ucrania, pero están ahí y están a punto de arriesgar la vida. ¿Hay alguna consecuencia que vos imagines ya en términos un poco futuristas o de futurología con este escenario nuevo de una Europa mucho más armada y con una inversión mucho más grande en armamento que hasta hace un tiempo? Sí, y acá entra China, que es la que no te contesté. Las 2 grandes potencias son China y Estados Unidos, se viven en el mundo militar, tecnológico y económico. Rusia de repente surge y dice, el mundo no es bipolar, ojo que es multi. Y Rusia puede estar generando quizás su propia pesadilla, porque el mundo, si las cosas salen bien para Occidente, va a ser multi, pero porque la Unión Europea se va a poner de pie. La Unión Europea era una potencia desarmada, era pura masilla, no encontrabas estructura. Envejecida. Completamente envejecida. Y si ahora van a tener defensa, van a necesitar inmigrantes, porque los soldados norteamericanos son inmigrantes centroamericanos. Y Europa no va a mandar a sus hijos, porque los hijos están trabajando en otra cosa, tienen formación universitaria, no van a querer ser soldados. Así que van a tener que convocar a las excolonias, a los países amigos, a África, los van a tener que dejar pasar, en parte para que peleen por ellos. Se van a ¿Podría rejuvenecer. cambiar la demografía de Europa con esto? Podría contribuir a acelerar el cambio demográfico. Es impactante todo lo que podría suceder. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Te llevo al plano local. Que sí, que no, que apoyamos, que no apoyamos, que no condenamos la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es la posición o qué crees vos que pasa con esta posición dividida del gobierno argentino? Cristina evitó, dio más una clase de geopolítica que empatizar con los muertos, con el dolor, etc. Cafiero por fin dijo que se rechaza y llama a Rusia a no invadir más. No se sabe qué hará el presidente mañana en apertura de sesiones ordinarias.
¿Cómo es este juego de sí, no, deshojar margaritas en apoyo del gobierno argentino? Con Octavio Amorim Neto, un politólogo brasileño, hicimos una serie de 3 investigaciones en las que estudiábamos las causas de la política exterior en Argentina, Brasil y México. Y lo que descubrimos es que Brasil y México son 2 países muy sistémicos. Su política exterior depende de su relación de poder con el resto del mundo, sobre todo con Estados Unidos. Y Argentina es un país muy doméstico. Su política exterior depende de la política interior. Y la política interior a veces es independiente de los partidos. A veces depende de las facciones, de las personas. Ni siquiera depende del régimen político. Dentro de la democracia a veces extremos y dentro de las dictaduras un poco también. Así que lo que estamos viendo es lo mismo de siempre. Que la política exterior argentina no está dictada por un análisis de beneficios, riesgos y oportunidades, sino por el cálculo de cómo vas a conseguir gobernar o vas a contentar a tu coalición o vas a satisfacer a la opinión pública. Somos la misma Argentina de siempre. Y esto no es un elogio. ¿Tiene costo esta posición errática de Argentina o no tiene demasiado costo y por eso se puede la política, sobre todo el partido gobernante, tener esta posición zigzagueante? No tiene demasiado costo. Y esto es algo que irrita a los realistas en relaciones internacionales y a los antikirchneristas, naturalmente. Y no tiene demasiado costo por 2 razones muy simples. La primera es que somos bastante irrelevantes. No importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que hagamos, el mundo corre por otro lado y no nos pregunta. Y la segunda es Bolsonaro. Cualquier cosa que nosotros hagamos, él canta la falta, duplica la apuesta y lo hace peor. Cuando el mundo mira a América del Sur, el desastre es Bolsonaro. Nosotros sentimos vergüenza cuando nuestro presidente... Dicen, Alberto Fernández da vergüenza en el mundo. Y yo creo que en el mundo está de más. ¿Por qué? ¿Qué hace Bolsonaro para los que no saben o no están enterados? Dice que el presidente de Ucrania es un payaso, porque era un actor cómico, y que Putin... Esa es la línea de Putin. Esa es la línea argumental de Putin. Bolsonaro, Putin y Trump tienen una línea argumental común. Y Trump, no estoy inventando, Trump dijo que Bolsonaro era un grande, lo elogió cuando toma la decisión de atacar a Ucrania, de bombardear y matar civiles. Trump, que fue aquel que no reconoció su derrota y permitió que civiles, a veces armados, tomaran el Congreso de su país. Y Bolsonaro es eso. Cuando el mundo mira para América del Sur, no llega hasta Buenos Aires. Se queda en Bolsonaro. Lo que hagamos nosotros tiene descuento. Bien, mañana, y esta es la última, abre formalmente, corta la cinta también, sesiones ordinarias, Alberto Fernández va a dar un discurso. No sabemos exactamente qué va a decir. Tenemos alguna información que nuestra mesa nos va a dar, pero hay 2 opciones. Cuando tenga que hablar de la invasión, vamos a ver si está mirando un poco los intereses geopolíticos o mirando a Estados Unidos, que hoy felicitó a la Argentina, dijo, por fin estamos contentos, otras palabras, de que se haya expresado en contra de la invasión. Esto dijo Estados Unidos. ¿O estará mirando a Cristina, que probablemente esté a pocos metros de él? ¿Le va a hablar a Cristina? ¿Le va a hablar a Estados Unidos? ¿A quién le va a hablar? Yo creo que va a tener un discurso escrito. Quiero creerlo. Pero después cuando mire, va a ser como es él. Y le va a terminar hablando a las personas que están alrededor y Cristina es la más importante. El presidente tiene la suerte de tener al mejor embajador posible en los Estados Unidos, que es Jorge Argüello, que también sería el mejor canciller que este gobierno puede tener. Pero es una persona, son 2 cargos, está de embajador, cumple su función. Alberto hace todo lo posible para quedar mal y Estados Unidos lo termina felicitando. No es su mérito, son sus amigos que lo siguen salvando. Andrés Malamud, ha sido un gusto tenerte aquí en el primer programa de esta versión nueva de Solo una vuelta más. Gracias, verdaderamente Diego. apreciamos tu visita. Gracias. Vamos a ir a una tanda, pero quiero decirle, sí, estoy en el colectivo y me subo a vender lo siguiente. El consultorio. Voy a atender a un paciente político. ¿A quién voy a atender? ¿Estará mañana o no? Va a entrar al consultorio. Primer paciente, Máximo Kirchner, después de la tanda. Y por supuesto, Nelson Castro, que recuerden, estuvo en Chernobyl y nos va a decir por qué están recomendándole a los ucranianos refugiados que se bañen. ¿Qué pasa con la radioactividad? Y va a estar Roberto Debac. ¿Qué pasa con la Sputnik? ¿Tienes Sputnik en tu cuerpo? ¿Tenías pensado viajar? ¿O qué va a pasar con las segundas dosis, las que faltan llegar? Sputnik y la guerra, con Roberto Debac. Todo después de la tanda. Vamos.
Bueno, voy a apelar a esa vieja fórmula de ustedes eran muy jóvenes, pero hace, no sé, menos de un mes, Alberto Fernández iba con una gorrita como un artista callejero a pedir plata a Rusia y a China, o inversiones, alguna forma de préstamo, de swap, algo, dennos algo, porque tenemos mucho déficit y el Banco Central es un tanque de nafta con pocos litros. ¿Qué pasa con el sueño de que Rusia preste dinero a la Argentina en el marco de la guerra? Ceci Bufflet, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que esa idea que recorrió mucho tiempo, que durante 2 años Martín Guzmán llevó esa bandera diciendo que podía conseguir un préstamo puente de fondos rusos, de parte de las reservas rusas o de parte de los fondos que le giró el Fondo Monetario en el medio de la crisis a todos los países, que nos podían prestar los rusos ese dinero para tener una especie de puente mientras negociábamos con el Fondo Monetario. Esa idea estaba bastante diluida después de que en la gira por Rusia y por China no pasó nada, digamos, no apareció ningún anuncio. ¿Y qué es lo que trascendía ahí? La idea de que ese acuerdo o esos fondos dependan también de que haya un acuerdo con el FMI. Lo cierto es que esos fondos no aparecieron, pero en el medio Argentina estuvo todo el tiempo tratando de negociar o aceptando algunas condiciones y algunas negociaciones por inversiones de Rusia que nunca llegaron. ¿Esos fondos iban a estar alguna vez? Porque básicamente Rusia no es un gran socio comercial de la Argentina. Sin embargo, todo el tiempo jugó en el tablero esa ficha de yo te puedo prestar plata, negociemos inversiones en petróleo, negociemos inversiones en tecnología nuclear para generar energía, centrales nucleares, negociemos financiamiento para algún tipo de negociemos es como, acuerdo. Tenemos que juntarnos, Sí, bueno, es que- tenemos que ir a comer. Exacto. Un día de No hay estos. fecha para ir a comer. Un día de estos vamos. Tenemos Sí. que... Vamos hablando, Vamos gerundio. Sí, lo que pasa es que eso parte de una necesidad. Es decir, además de un acuerdo con el fondo, el gobierno sabe que necesita para este año más dólares. ¿Dónde dice, bueno, dónde es fácil encontrar dólares? Y el amigo Putin. Estalló en medio, obviamente, en una gira muy inoportuna de Alberto Fernández, estalla esta guerra con Ucrania, lo deja muy mal parado el gobierno, pero la necesidad de dólares existe. ¿Pero por qué Y pensaron existe- que Putin era el que les iba a poder dar plata? Porque, Bueno. claro, porque tiene plata y porque se le podía llegar a dar algo a cambio, ¿no? Sí. Porque el gobierno se iba, como decía Jessica, se iba a atar a su relación con Rusia y con China en el escenario de Cristina. Recuerdan cuando ella elogió las vacunas nos vinieron de Rusia y de Sí. China. Y está claro que el acuerdo, que se demoró 2 años, hoy en día, a horas del discurso del presidente, no está definida todavía la letra del acuerdo y no está definido qué va a decir Alberto Ángel Fernández delante del Congreso y teniéndolo a su lado a Cristina. Ahora nos vamos a meter en qué dirá Alberto Fernández y vamos también a recordar la carta de amor. Nicolás Wiñaski contaba en Clarín el domingo, aquella carta que Vladimir Putin le dio, comprada en alguna subasta, de San Martín a O'Higgins. ¿Lo recuerdan? Que Sí. Cristina Sí. no es que la puso en un museo nacional de documentación, sino que apareció, creo que en el Calafate, ¿verdad? En su casa, en un allanamiento en su casa. Bien, pero fue una carta de amor. Que te regalen eso es un gesto muy fuerte que parece que sorprendió al propio gobierno y a la propia Cristina. Hay ahí un lazo, no sé si ideológico, afectivo, etcétera. Lo que yo te pregunto es, ¿hay algún lazo económico firme con Rusia? ¿Qué se le debe? ¿Qué le vendemos? Mira, ¿Qué nos vende? Te cuento, la promesa de Gazprom de invertir en Vaca Muerta tiene más de 10 años, sin embargo, nunca termina de concretarse y siempre ha quedado diluida. Las negociaciones con Rosatom, también por las centrales nucleares, ha tenido siempre un estándar de negociación y nunca se ha concretado. ¿Qué nos compra Rusia? Poco, bastante poco, es el 1% de nuestro comercio exterior. Son 1.300 millones de dólares entre lo que le vende la Argentina y lo que le compra Argentina. ¿Y qué es lo que le vendemos fundamentalmente? Frutas y verduras, productos agrícolas. Para economías regionales puede ser un grave problema esta situación, básicamente maní, limones. Argentina le exporta a Rusia el 30% de los limones frescos. Suena como que todo ha sido un capricho de Cristina a lo largo de los años.
esta relación con Rusia, porque no se pudo profundizar, no le hemos podido vender muchas más cosas de las que le vendimos, cosas básicas como limones, digo, y no hemos conseguido ni las inversiones, ni el dinero, ni vaca muerta, ni nada. Un economista, Enrique Sebach, escribió el fin de semana un artículo que dice, básicamente lo que le pasa a la Argentina es que puede tener, en términos económicos, muy pocos socios más que Rusia, por la manera en la que funciona la economía argentina y por lo que los acuerdos bilaterales con un país te pedirían. ¿Por qué? ¿Qué te da? Vamos a decirlo. No. ¿Qué te da? ¿Pedal Rusia? ¿Qué te da? ¿Facilidades? ¿Te da Pedal. libretita? ¿Qué Se te le da cayó Rusia? una sota, Jen. Pedal se dice. ¿Qué quiere decir? No sé Sí, qué. hay- ¿Qué te da? ¿Qué te da Te da crédito? soga, te da ¿En qué crédito, década? te presta plata. Ay, Bazán, si vos sos claramente, todo el público sabe que sos mucho más grande Soy que el yo. más grande de la mesa, pero nunca escuché pedal. Sí, bueno, porque Se está haciendo. te falta Maxi Kiosco. Puede ser. Está muy bien. Dale. No, básicamente ahí me parece que el punto no es qué te da, sino qué acepta el mundo occidental, si querés, en las negociaciones con Europa, en las negociaciones con Estados Unidos e incluso con negociaciones con parte de América Latina, hay determinadas condiciones de la macroeconomía y estándares de la economía que los otros países te van a exigir para aceptar o bancar a un inversor suyo en tu país, respaldar Hay a una un inversor tuyo en explicación, tu país. perdón, pero hay Eso una no pasa explicación con Rusia. que la dejamos de lado cuando hablamos antes de Putin, que es el error de cálculo de las personas Sí. o la psicología de las personas. Yo creo que hay Claro. una fascinación en el caso de Cristina con Putin, que viene de hace muchos años, que ella inicia el tema de las vacunas. Había vacunas para firmar con Pfizer y ella elige el Sputnik, ella lo lleva a Kicillof para que viaje a Rusia. Hay toda una Kicillof manda relación una ahí. carta cuando se hace ese anuncio, acordate. Exactamente. Y el viaje de Alberto no Perdóname. era Rusia, era China. Él inventó la escala en Rusia. ¿Cuál es la fascinación del personaje Putin? Porque ojo con que hay una parte de la población ideológicamente corrida, si vos querés, a cierta izquierda, etcétera, que se fascina El autoritarismo. con el autoritarismo, ¿no? Las instituciones. Bueno, y además, una cosa que decía Cecilia recién y que tenía que ver con lo que decían las dos en realidad. Primero, todo parece un capricho de Cristina y lo está confirmando. Y segundo, podemos hacer solo negocio con Rusia porque son tan truchos como nosotros. Eso es lo que estaba No, diciendo. pero también hay una cosa del sentimiento antinorteamericano. Sí, que claro. Yo iba a anida, decir eso, que más que anida, prorrusia. porque Sí. Lo repasamos ayer. Cristina Sí. con Obama, que podríamos decir que es una imagen un poquito más progre, entre comillas, Más blanda soportable, que- sí. más soportable que Trump. Cristina no tuvo relación. Entonces hay un sentimiento antinorteamericano que encaja en el Pero hubiera relato, querido que tener, encaja. Pero claro que sí, pero en un momento, Recuerda- en un momento quería ser como Merkel, pero eso duró poco. Entonces ella encaja el relato en esa cosa anti-norteamericana. Hoy, ¿qué pasa? Alberto hace una cosa absurda, como recién decía Jessica, que es, va a Rusia en medio de una situación que se venía este conflicto, mientras tenía que negociar con los Estados Unidos. Y hoy se ve todo lo que hace, todo de apuro, gestos hacia los Estados Unidos, porque mañana tiene que presentar algo del acuerdo. Bueno, yo quiero, antes de volver a la política nacional, los combustibles, es decir, las tarifas, ¿pueden ser más altas a causa de la guerra? Definitivamente. El dilema es que venían siendo más altas en todo el mundo. Han hablado seguramente de la inflación en Estados Unidos, que es del 7%. Sin embargo, en Estados Unidos el año pasado el combustible subió 40%. 40% en la cabeza de un americano. Pensar que le aumentó 40% lo que cuesta Pero cargar el tanque de nafta sí. es mucho. Ahora, eso Argentina no lo blanqueó en su economía. No blanqueó un aumento del combustible el año pasado de esas dimensiones, de lo que subió el petróleo. El ¿Querés petróleo está recordar dando un por qué paso aumentó, más. por qué aumentó tanto el petróleo? No, aumentó mucho el petróleo por la reactivación de la economía. El rebote post-COVID. El rebote post-COVID, el aumento del costo de los fletes, la falta de barcos para llevar las cosas de un lado al otro del mundo, hizo que suba mucho el precio del petróleo y a eso le sumás la guerra con Rusia. Hoy terminó arriba de los $100 el petróleo y Argentina es importadora de combustible. Es un dolor de cabeza para el Banco Central y para Miguel Pese esto, que calculaba antes de la guerra con Rusia, a cualquiera que le iba a preguntar, le preocupaba que iba a necesitar unos $2.000 millones más que el año pasado
para pagar los famosos barquitos con gas natural sí, licuado. los famosos barcos en Bahía Blanca, etcétera. Exacto. ¿Cuánto valían y cuánto podrían Mirá, valer? costaban el año pasado alrededor de $10. Costaban en la época del kirchnerismo, cuando los cuestionábamos tanto, alrededor de $10 también. ¿Qué cosa, $10? El millón de BTU, la unidad de medida en la que se compra el gas natural licuado. ¿Cuánto costaba a principios de este año? $23. $23, más del doble. Y ahora está ese precio alrededor de los $30 con mucha tensión que puede hacer que eso suba. El Banco Central estaba preocupado porque ya ese precio de 23 le iba a costar unos 2.000 millones de dólares más que el año pasado. ¿Por qué lo preocupa? Porque no es como los autos de lujo, Diego, que el Banco Central dice, bueno, mira, si querés traer los autos, le dice a la automotriz, tráelos, pero yo dólares te doy recién en abril cuando me entren los dólares de la soja. Si vos tenés que importar tal producto, bueno, bancame y en tal momento del año te voy a permitir importarlo. Arma un cronograma. Acá viene el frío y se termina el tema. Y el barco no baja si no está la plata constante y sonante. Así que ese es un agujero muy difícil para las reservas del Banco Central, que le va a poner más presión. El acuerdo con el fondo ya le va a exigir al Banco Central acumular reservas. Le va a poner un esquema trimestral de cuánto más tiene que tener de reservas en su tesoro. Bueno, ¿Pero va a ser cumplible entonces? ¿cuándo cumplimos un acuerdo con el fondo? Osvaldo, vos haces Bazán? preguntas demasiado incómodas. Me voy. No, quédate, por favor. Lo que quiero decir es, fíjense como algo que parece lejano y abstracto, que es un barco trayendo gas licuado, después está el barco que transforma en gas licuado, el regasificador, etcétera, que también es un costo enorme de amarre, terrible. ¿Eso cómo impacta también dentro de la política, ¿no? Porque lo que se disputa después es, por ejemplo, ¿qué tipo de déficit vas a tener? ¿Qué vas a hacer con las tarifas? ¿Cómo se va a costear este enorme incremento del costo del combustible? Bueno, parte de la discusión sobre los subsidios a las tarifas está dada en ese capítulo, donde básicamente la Cámpora y el kirchnerismo duro le dice a Martín Guzmán, ¿para qué te vas a comprometer a aumentar las tarifas si va a ser insignificante lo que recaudes en comparación de lo que te va a aumentar el costo de la energía? La verdad es que el dilema es que... Pero es como perdido por perder. Claro. No aumentes nada, hacemos populismo y vamos. Yo sé que es desde bastante lo político, irracional, sí. pero ese discurso lo escuchamos casi todos los días. Pablo y Jessy, ¿qué piensan? Sí. Porque metámonos en lo político. Es decir, hay gente que por ahí está haciendo las cuentas y dice, ¿cuánto nos va a costar? ¿Y cuál es el costo más grande? Que es el costo político de incrementar tarifas. Y entonces hacen una cuenta y dicen, si esto no tiene retorno rápido de inversión, es decir, si nos puede perjudicar en las elecciones, bueno, hagamos una cosa. Vamos viendo, usemos el gerundio, pateémoslo para adelante. Total, no tiene... ¿Qué incentivos tiene un acuerdo o reducir el déficit? En la política saben que la palabra tarifas o suba de la luz, suba del gas es maldita. O sea, lo supo Cristina Kirchner cuando quiso avanzar con la famosa sintonía fina. Lo supo Macri cuando tenía los radicales que le decían, por favor, baja, que hace cuotas de la suba de los servicios. Y lo sabe ahora el kirchnerismo, es lo que dice Ceci. La Cámpora dice, la discusión de la suba de tarifas es una discusión de tercer orden. No vamos a tener gas para el invierno. Para hacer la caricatura del argumento de la Cámpora en este momento. ¿Qué dice Alberto? El fondo me pide suba de tarifas. Entonces... dicen, yo mucho no creo me parece que hay una sobreactuación en la negociación. ¿Qué dice el gobierno? El fondo, yo creo que está sobreactuando el gobierno, diciendo que el fondo le pide un 60% cuando el fondo quizá no le esté pidiendo ese aumento. El kirchnerismo dice 20%, el camino intermedio para el gobierno es 40%, y dicen, miren cómo peleé, puede decir Alberto Fernández. Les conseguí 45. Sí, les conseguí 40. Me parece que es Pablo. esa. A ver, el tema es que mañana Alberto Fernández va a contar, como todos los 1 de marzo un presidente cuenta lo que va a hacer en el año. Y el punto central de esto va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta último minuto se está discutiendo qué va a decir Alberto, porque el festival mañana va a ser las caras de Cristina. No va a ser lo que diga Alberto. Alberto no va a dar un detalle finito del acuerdo, sino va a decir, iremos a un acuerdo. Y el otro tema será volver a condenar... A mí, perdón, si me podés dar un gusto, director. Mientras habla Pablo de León,
no cambies la cara, Bazán. Ahí está, miren la cara de Bazán, si se puede partir la pantalla y tener 2 hemisferios. La cara de Bazán mientras va dando la información, Pablo de León. Por favor, dame este gusto. Voy a continuar con la información. Alberto va a estar hablando, mientras al lado va a tener el festival de caras, no la de Bazán, sino la de Cristina Fernández de Kirchner, cuando diga algo del acuerdo y cuando diga la posición del gobierno argentino respecto de Rusia. Y atentos a lo que pase abajo, porque abajo están sentaditos los senadores y los diputados, y allí debería estar alguien importante en este programa, Diego Seymour, que es un diputado nacido en Ahora La vamos Plata, a hablar de la gran pregunta. se crió en Santa Cruz. En la novela política es Máximo. ¿Va mañana al Congreso y se escucha entero el discurso? ¿O argumenta algo y dice, besito para vos, yo no aparezco y simbólicamente mi ausencia va a respaldar mi renuncia a la presidencia del bloque de diputados porque yo soy coherente? Si me fui, ahora no estoy. Y voy a ser más gruesa con mi ausencia la diferencia que tengo con Alberto Fernández. Pero, digo, estaba pensando lo que decía Pablo, que me parece muy interesante como lo cuenta porque tiene mucha información, pero nos damos cuenta que estamos en un país en que el tema es, vamos a ver mañana 40 millones de personas la cara que pone la vicepresidenta. Está bien que solo podamos hacer negocio con los más truchos del mundo, que son los rusos, porque es muy trucho pensar que la vida de este país depende de las caras que ponga la vicepresidenta. Digo, ¿Qué dirá? A mí me decían, como Alberto va funcionando en función de, va trabajando pensando, no somos serios. ¿qué dirá? Pero no somos serios, digo, no puede un país manejarse así. Manejarse con el presidente que está mirando de costadito a ver qué cara le pone la vicepresidenta. Esa es la realidad de la coalición gobernante. Lo hablamos todos los días, Osvaldo Bazán. Le invitamos a Jessica y a Cecilia que se sumen activamente a este debate. Es un gobierno que tiene un montón de partes. Entonces, Alberto hace una cosa y está mirando a ver qué opina Cristina. Bien, y yo entiendo Cristina que tenga... opina y le habla al pueblo a través de sus tweets, sus cartas. Y Está ahora, bien que a partir de las cartas de su hijo. Está bien que en una coalición tengan distintas opiniones. Una opinión es una cosa. Ahora, que se junten, que hagan reuniones, que No. se junten No, con no sus habla, equipos. ¿qué A ver, está sí, diciendo? pero, No, pero es no, poco serio. Alberto, pero- Mirá, quiero ver el nivel de... No, quiero pero también una pantalla... Se merece en su primer programa una primera pantalla partida de Jessica Bossi. No, pero una Bueno, cosa, contra digo, Bazán, quiere, vamos. pero- Una sola cosita. Compartamos. Entiendo que piensen distinto. Lo que no entiendo es que esto se dirima mirando de ojito a ver qué cara pone. Bossi, defendete ya. Alberto y Cristina están en el peor momento de su relación. A él, decile a él, que él Están en tiene el que peor escuchar. momento. Todas las señales... A ver, Cristina no habló. Habló porque... No le habló a los argentinos. No. Le habló al mundo porque Cristina le habla... En su tuit le habló a la historia y al mundo porque para ella la política local es menor. Entonces, mañana no le queda otra que ir. Sí, claro. Porque es su rol institucional y va a estar Cristina Kirchner Cuando a veces no ha cumplido su rol institucional. cuando a veces exactamente... Todo indica que va a estar porque nadie ha dicho lo contrario. Máximo Kirchner debería estar porque él renunció a su banca, pero sigue siendo diputado. Sería realmente un dato muy fuerte desde lo político si no asiste. Y la verdad es que Cristina no se pronunció. Entonces, la cara que ponga, Alberto, a mí me dicen funcionarios de su máxima confianza hace un rato, me dice, borra y tacha, borra y tacha. Osvaldo, yo te pido esto porque hay gente que hace capturas de pantalla para memes, para, digamos, para GIF. Podés poner, digamos, yo te digo... No, bueno, que lo paguen la parte. Pues- El meme se paga aparte. ¿Me vas a hablar cómo se llaman las cuentas estas, las de las chicas que se ponen, se abren, cómo se llaman? ¿Cómo? ¿De qué? Sí, la de ¿Qué las pasa? que se ponen. Hay cuenta de que chicas, sacó mirá Florencia vos. Peña, ¿cómo se llama? Ah, sí. Se llaman... Sí. Ah, pero no me acuerdo No hagas cómo se publicidad, dale. No, pero bueno, pero ¿por qué no haces y las caras? Es las como 10 Florencia mejores Peña, caras ¿querés que de haga? Bazán, No, eso no. Ahí está. Hay que quiere hacer Es en Cristina, dólar, no. cara de Cristina repudiando a Alberto en el Congreso. No es serio, pero no es serio que estemos discutiéndolo de esta manera. Digo, no es serio que ellos lo hagan y que nosotros lo tomemos en serio. Estamos hablando de un presidente y una vicepresidenta. Digo, no son menos, no es un club de barrio. Es el presidente de la nación y que resulta que está viendo qué cara le pone Sí. la persona que está en su Pero foro. es- Nos damos en cuenta... Guardate caras porque quedan 2 años de Sí, mandato. pero nos damos cuenta del nivel de Guardate locura que nos están porque para metiendo. el Sí, negocio pero que te propone Es Seyman, locura. quedan 2 años. Es locura la que nos hace vivir. Eso es lo que digo Los yo. gestos públicos de Cristina, Cristina es simbólica. Cristina cuando no saluda a Mauricio Macri está diciendo algo. Es infantil. Cristina más que cuando simbólico. no, ¿Por qué cuando le decimos que es quita la infantil? cara a Tolosa Paz está bien, pero todo esto nosotros lo sabemos, pero no se ponen palabras por parte de Cristina. Bueno, pero nosotros- Evaluar los gestos de la política es una manera de leer la Es política y la cierto. realidad. Entiendo. Y lo que nosotros tenemos la obligación de decir es infantil. Bueno, no tienen sí, derecho, por a supuesto. manejarse así con Es todos peligroso. Pero nosotros. yo voy a meter, Peligroso. yo voy a agregar este elemento. No es solo la cara, es decir, el gesto y el simbolismo.
porque esa cara de desaprobación es la que después tiene una polea de transmisión que dice, Basualdo, vos como secretario de ningunear al ministro de Economía por con mi autorización le topeás el aumento de tarifas. Es decir, no es testimonial la cara de Cristina, tiene efectos concretos en la medida de gobierno, ¿no sé si? Sí, absolutamente. Digamos, también es cierto que esa cara, lo que todos sabemos es que su manera brutal y puedo coincidir en que muchas veces infantil, de comunicar masivamente algo que ella piensa y que después ejecuta. Porque no es que Cristina pone mala cara y después le dice a Basualdo, renuncia, el ministro es tu autoridad. No, ejecuta en función de su cara. La discusión tarifaria está aparentemente, y digo aparentemente porque hoy todos dicen, listo, se cerró, hay un acuerdo sobre cómo va a ser el aumento de las tarifas y cómo se va a poner eso en el acuerdo con el fondo, está aparentemente resuelta. Ahora, toda la parte que falta está pensando en cómo se redacta eso para no generar rispideces con el kirchnerismo duro. Sí, pero en el medio estamos todos nosotros. Por supuesto. Viendo cómo estos tipos se pelean con miraditas. Digo, vuelvo a decir, es poco serio y es poco serio que no estemos remarcando todo el tiempo que no están a la altura de sus funciones. Nosotros estamos remarcando todo el tiempo la discusión que hay y lo que se dice dentro del kirchnerismo, y no estamos hablando de Alicia Castro ni de Luis Delía, estamos hablando de lo que dicen Cristina y Máximo, es que este gobierno es horrible. Lo dicen así directamente y por eso tienen diferencias en las tarifas y como decían recién las chicas, la definición del tema tarifario está en el Argas, en un nombre de Cristina, Bernal. En las tarifas, en el área de Basualdo que nunca pudo echar Guzmán. Acostumbrate, Bazán, nos quedan 2 años de esta discusión de poder. Igual va a haber un parámetro objetivo que va a ser la votación del acuerdo en el Congreso. Ahí blanco sobre negro se va a saber quién está de un lado, quién está del otro, no la van a poder dibujar, no la van a poder caretear y eso es concreto, no es un gesto. Muy bien, y hablando de gestos, vamos a decir que la gran pregunta es qué hará Máximo Kirchner. La potencia de su renuncia a la presidencia del bloque de diputados kirchnerista hizo muchísimo ruido. Se esperó en vano que se pronuncie Cristina Fernández de Kirchner a ver si avalaba. Uno interpreta, y creo estar humildemente en la dirección correcta, que el silencio avaló esa renuncia también, por más que se haya dejado trascender que Cristina estaba en contra. Evidentemente, si había una intención de detenerlo a Máximo, eso no ocurrió. Y es este juego de puedo ser gobierno y puedo ser oposición a la vez. De modo tal que hay un núcleo duro de votantes que yo me reservo. ¿Por qué? Porque si acaso supongo que en 2023 pierdo, yo todas estas fichas me las cuido. Y eso es mi núcleo duro. Si mi núcleo duro, podría estar pensando el kirchnerismo, me ve firmar y sellar un acuerdo con el fondo que va a implicar un ajuste, sí, la palabra maldita está entre nosotros. Decila como quieras. Alberto Guzmán diciendo en conferencias de prensa que es el primer plan del Fondo Monetario de la historia que no va a implicar ajustes, es decir, cerveza sin alcohol te va a servir el fondo, raro. Digo, están jugando estratégicamente a hacer 2 cosas a la vez, a preservar un capital político y a que Alberto Fernández, y recuerden, amigos y amigas, para eso fue contratado, entre comillas, por la dueña como CEO, ponerlo, y que él haga el trabajo. ¿Recuerdan qué es lo que tenía que hacer? Tenía básicamente que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Para eso se lo, entre comillas, contrató Alberto Fernández. Muy bien, me voy ¿a dónde? A lo prometido. Voy a atender y voy a pararme al... Voy a recibir al primer... Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Para ser terapeuta hay que saber... Se lo digo a tu audiencia, que está acostumbrada a escuchar una sola campana, Diego. Es realmente una sorpresa que el primer paciente de la temporada sea nada más y nada menos que Máximo
Kirchner. Y uno... Sí, estoy nervioso. Está nervioso, Clarín. Estoy nervioso por lo de mañana en el Congreso. Albertibio va a presionar para que votemos el acuerdo con el fondo y nos van a ponchar con las cámaras, lo mismo que le hacíamos a Lorenzetti con Tristán Bauer, Ellos van a hacer con nosotros. Y me pongo muy nervioso cuando me enfocan para que la gente en sus casas se ría, se burlen y hagan memes. Así que exijo que la transmisión del evento esté bajo control camporista. Fuera la OTAN de Ucrania. Dejen a los pueblos libres resolver sus conflictos solos. Y Bayán, si tanto te jode las caras de mi vieja, le voy a decir que se vaya con un barbijo de Perón mañana. Hablando de sufrimiento de los pueblos... Y si me rateo, Diego, ¿qué te parece? Empiezan la escuela los chicos mañana, capaz que no aparezco mañana. Aquí empieza la sesión formalmente. Sí. El motivo de consulta, ¿qué hace usted acá? Esta es la primera pregunta que en cualquier entrevista usted va a recibir si va de paciente. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Pero qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿Qué de pasa? algún modo, sí. Es una pregunta para Macri, ella. Se la tenés que preguntar a Macri. ¿En qué lo puedo ayudar, Máximo? ¿Qué es esto? ¿Un off the record? Como hacen ustedes los periodistas, hablan en off y después comercian con ellos al aire. Mirá cómo se ríen atrás los cómplices, ¿saben? A muchos de ellos los veo en el Congreso o en Casa Rosada tomando cafecito. Sí. Escuche, para que esto funcione, Sí. Este es un dispositivo terapéutico. Al aire se hacen los opositores y después vienen con el caballo cansado. Los conozco a todos. Yo necesito que usted confíe en mí como terapeuta y que no esté pendiente de basar. Esto ahora es nuestro consultorio y usted tiene el secreto profesional. Corte, le pido como... Hay algo que se llama encuadre terapéutico. ¿Está bien? Usted confía en mí, no hay nadie más escuchando... Usted me puede contar, todo lo que usted me cuente está bajo secreto profesional. ¿Qué le está pasando que está aquí en un consultorio terapéutico? Y bueno, tengo algunos sueños recurrentes. A ver. Y que vuelve Macri, vuelve la noche neoliberal. También tengo un sueño que me despierto abrazado a una almohada creyendo que es una caja fuerte, de esas grandes que se abren como con un volante. Qué lindas que son. Y ahora con este quilombo de Putin estoy teniendo pesadillas. Sueño que los dólares y los euros se transforman en pesos. Y me despierto todo transpirado gritando, el SWIFT no, es aterrador. Escúcheme. Yo me puedo bancar ir en cana, pero ahora si un día llego a ser pobre como todos ustedes, te juro que ahí sí que eso sí no lo podría soportar. Yo creo ¿De qué te reís, Bayán? ¿De qué te reís? Escúcheme, Bazán no... Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Estoy dejando la vida acá. Está dejando la vida, pero yo quiero meterme, yo no quiero hacer jueguito para la tribuna, quiero patear al arco en la terapia. Y patear al arco es, cuénteme, ¿cómo es haber tenido dos padres tan importantes, ambos presidentes de la nación, casi un caso único, hijo de papá y mamá presidentes? Y usted tiene que hacer su propio camino, su propio lugar. Sí, papá era difícil, me pateaba los soldaditos, me ponía tabasco en el chupete. A veces yo me atragantaba con comida y él en lugar de pegarme en la espalda o darme agua se reía, gritaba, mirá, se puso violeta otra vez, no puede respirar. Pero ojo, lo hacía para dejarme una enseñanza. No como Franco Macri, que consintió con de todo a su hijo Mauricio y después Mauricio se desquitó con nosotros y nos endeudó por generaciones y generaciones. Y otra cosa que pasa cuando tenés padres muy importantes, digo, que la gente te minimiza. Te subestiman, te dicen que jugás todo el día a la Play, que no tenés estudios, que Luana no te llevó de vacaciones. Nosotros nunca fuimos al Caribe, traidora. Es verdad, mi sueño, Diego. Es cierto, se dice que usted tiene el pasaporte, para decirlo de algún modo elegante, virgen, que usted no ha salido y que incluso está orgulloso de eso, como si fuera un... Pero no tengo el boleto picado, no tengo el boleto picado. ¿Y cómo está la relación con su madre, Máximo? Y bueno, la verdad que está en su mejor momento. Estamos ahora viendo cómo sigue esto, ¿no? Esto es un proyecto de muchos años, y se la van a tener que bancar. Pero usted... Se la van a tener que bancar. ¿Qué quiere decir, dicho de ese modo? No, se la van a tener que bancar, nada más. Cuando nos dan por muertos es cuando más revivimos. Así que guarda, ojo, ojo, ojo que puede venir una nueva ley de medios, ojo,
Si te contara las cosas que planea mamá, te cae de culo. Sí. Quiero preguntarle qué le pasa a usted cuando se habla en términos de Máximo Kirchner, el heredero. ¿Qué le pasa en el cuerpo? No me conteste con lo racional. ¿Qué le pasa en el cuerpo si dice, sos el heredero? Y me impresiona, es una presión muy fuerte ella. Es una presión muy fuerte, pero igual quedan 12 años de Alberto, 8 años de Sergio, 8 de Guado. Y ahí recién entraría yo, ¿eh? Recién ahí. Me recién parece ahí. un poco, como decimos en terapia, un poco evitativo, Máximo. Son 4 No, años de acá, 4 de allá. No, soy humilde y sé que otros compañeros merecen tener una oportunidad, ¿eh? Bueno, Ah, mira, tuve un gesto altruista. Ahí está, ahí está. Atajala, psicólogo, ¿eh? ¿fue altruista o fue de temor, Máximo? No, yo no le tengo miedo a nada. No les tengo miedo a ustedes. ¿Qué? ¿Me querés desafiar? ¿Eh? ¿Me querés desafiar? ¿Querés que asuma mañana? Asumo mañana. ¿Eh? El desafío es suyo contra usted mismo. Es interesante eso, ¿no? La verdad que no lo había pensado. En un momento, evidentemente, los soldaditos los tendrá que patear usted. Gobernar también es tomar lo mejor del padre y desechar lo peor, ¿no? Bueno, sí, en algún momento puedo patear los soldaditos, puedo patear todo, ¿eh? No solamente los soldaditos. Guarda. Bien, quisiera para esta primera sesión, que estamos sobre la hora, ¿discutimos sobre honorarios o no? Ah, ¿en serio? ¿Vos cobrás por esta pelotudez? No. Estás jodiendo. No, ¿en serio? No. Reclamale a Mañeto que te pague, dale. ¿Cómo se visualiza? Mi última pregunta es, ¿cómo se visualiza Máximo en 10 años? ¿Qué se imagina que es su vida en 10 años o 15 años? Primero con Macri preso, y después, obviamente, con un país sin periodistas, que eso sería muy lindo. Un mundo sin periodistas. Muy bien, qué lindo. ¿Querías título para mañana, No, Clarín? yo soy psicólogo, Tomá. no tengo ningún problema. Muy bien, vamos a dejar acá. Lo espero la próxima. ¿Va a volver? Sí, vamos a volver siempre, estamos volviendo. Está muy bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a informar muy pronto cuando alguien me informe a mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a un corte y ya enseguida volvemos. Dale, vamos. No, vamos sumando gente al baile. Se incorpora ahora el querido Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Cómo le va? Acá vengo con mi invitación después de las 12. Llegué a las 10. Invitado al brindis. Qué triste era eso. Invitado al brindis. Bueno, para Bazán, vos si te invitaban después de las 12, ¿te sentías bendecido con la invitación o eras ciudadano de segunda? A mí si me invitan voy, ¿qué me importa? Sí, sí. Peor es entrar de colado. Pero claro. ¿irías vos si te Sí, después de las 12? sí. ¿Cómo no vas a ir si te invitan? Sí. Es cuando empieza el carnaval carioca, Segman, así que no me defraudo. ¿Vos, Pablo, Llegaste León, vas para- después de las 12? A mí me desilusionó un día que me habían invitado así después de las 12 en casamiento y al rato me llamaron y me dijeron, che, ¿podés venir antes? Digo, no, se bajaron 2 y por eso Ah, me sentás. No voy. Yo, mi ¿Vos humilde... sabés cómo se arma la mesa acá? Yo pienso que en la vida... Agarrado acá con los Humildemente creo que en la vida todos somos el suplente de alguien. Dolorosamente hay que admitir que Bien. todos somos el suplente de alguien. Corro mi expresión pan, queso, pan, queso. Condeno la invasión a Ucrania por parte de Putin, no la condeno. Tibio, frío, caliente. Miren este resumen. Que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina. A nadie le pasa por alto lo que está pasando en Ucrania y la preocupación que para todos nosotros eso significa. Obviamente nosotros creemos que no hay espacio para guerras ni para violencia. Hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia. El mundo no soporta más ni debe tolerar
más muertes. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. Bueno, muy bien. Ahí tienen la condena, la semicondena, la no condena, la explicación geopolítica, casi desde un atril de Cristina, corrida emocionalmente de las muertes. Y hemos dicho acá en este programa, condena las muertes, hay un eje ético, la vida y la muerte, del lado de la vida, y después el análisis frío. Vemos un montón de imágenes como el desastre humanitario que está ocurriendo allí y que va a durar muchísimo tiempo. Esta es una reedición de una película Rocky de los soviéticos contra los americanos, una película que parece metida en el propio gobierno. ¿Cómo es eso? Habría que decirle a Alberto Fernández que no hace falta invitarlo a abrir una puerta a Putin. Entra sin que le inviten. Digo, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, la última frase que veíamos en esta síntesis muy buena es la de Santiago Cafiero diciendo: en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenamos la invasión. Esta situación se ve que mañana, cuando inaugure las sesiones con Cristina al lado, lo dirá exactamente igual, porque si no lo dice igual, va a contradecir los tuits de Cristina que no hablan de invasión. Es que eso convive también con la postura de Zaffaroni, que dijo que tenemos que mantener una neutralidad. Y todos sabemos que a Cristina le pesa mucho la palabra de Zaffaroni y de alguna manera refleja su pensamiento. Hablar de cuestiones que tienen que ver con lo histórico, como hizo ayer Cristina, es mantener una postura neutral. Es decir, bueno, esto está mal, pero esto también está mal, con lo cual en la balanza lo que no hacemos nunca es condenar a Rusia por sus acciones contra la guerra. A mí me da que pensar también que al gobierno no le viene nada mal este conflicto, porque le soluciona algunos puntos. Por ejemplo, que la Sputnik quizás no se apruebe nunca. Bueno, ahora está la guerra de por medio. Ahora será culpa de la guerra si la vacuna no se acepta a nivel mundial. Yo pienso que la foto y la frase de Alberto y es: ¿puedo abrirte la puerta de Sudamérica? Va a ser un corte que va a dañar al gobierno y se lo van a cobrar fuerte en las elecciones. Es decir, la falta de olfato, digo, más allá del núcleo duro, que pase lo que pase, va a acompañar siempre al kirchnerismo, una parte del peronismo. Me parece que el famoso votante blando que pudo haber votado a Macri y después pudo haber votado a Alberto Fernández, que no ama ni odia ni está atravesado por la grieta, puede estar impactado por lo que pasó con las vacunas, por los muertos que se pudieron haber evitado y por la falta de olfato político y diplomático y geopolítico de Argentina, que se saca una semana antes de la invasión terrible de Putin, hace una visita en donde se le promete todo, incluso se le dice a Putin más de lo que Putin quería escuchar. Es cierto, pero también lo venían hablando ustedes ahora. Las tarifas tienen que subir necesariamente y toda la guerra con el tema de, bueno, ahora el gas se va a poner más caro, va a ser más complicado todo, está construyendo un escenario para que el gobierno le eche a la guerra la culpa por la suba de la ¿Usted dice que nace el Apero Ucrania? Pero vamos a nace el Apero Ucrania. Los medios oficialistas no paran de subir notas hablando de el conflicto. En Ucrania va a subir el precio del gas y va a obligar a subir tarifas. Atención, que están haciendo un relatito, lo ven en el germinador del porotito, como están haciendo un relato y es: el ajuste nosotros no queremos hacerlo, pero miren lo que está pasando con los precios internacionales. No soy yo, sos vos, mundo. Sí, pero eso pasó también con el COVID, perdón, Osvaldo. Perdieron las elecciones después de decir todo es culpa del COVID, no de las medidas que se tomaron por la cuarentena, y perdieron la elección. Es decir, pueden armar el relato que quieran. Es cierto, lo de la energía va a subir. Había un problema energético antes en la Argentina, antes de esto, pero la verdad es que pueden armar el discurso que quieran. El costo va a ser igual cuando la gente tenga que pagar y no tenga plata o no haya gas en el Pero, Rolo, cuando... Yo no estoy a discutir lo que vos decís, pero agrego un elemento que tiene que ver con lo que decía recién Diego. Los independientes, los que no están en un lado, que un rato adhieren un poquito, pero después se van a otro lado, son los que definen las elecciones. Y el horizonte electoral es el 2023. La gente está mirando todo el día lo que pasa en Rusia y Ucrania. Y la gente no tiene la ambivalencia de todos estos señores y estas señoras. La gente habla de invasión y la gente habla de asesinatos. Y eso va a pesar más duro que incluso que lo que vos recién decías del mal manejo del COVID, de más de 100.000 muertos del COVID, eso va a pesar más. Salvo para el núcleo duro, sumamente ideologizado, que ya sabemos qué ve y qué lee,
la imagen del tanque pisando el auto o una mamá llorando porque pierden al papá de su nene chiquitito es mucho más fuerte que 20 contorsiones argumentales explicando lo complejo que es la geopolítica y que en realidad Putin no hace más que reforzar su seguridad. Sí, no va a funcionar. Sí, porque además estamos todo el tiempo hablando del núcleo duro, que es cada vez más duro y más chico. Digamos, y por esto que decías, Rolo, antes de los medios oficialistas están armando este relato. Es cierto, están armando este relato como están armando un montón de otros relatos. Pero como bien decía Jessica antes también, esos relatos ya no tienen la contundencia que tenían. No es 2012. Digo, hoy esos relatos, primero, esos medios oficialistas tienen cada vez menos seguidores, pero además son menos creíbles porque existen, y esto increíble todavía no se den cuenta, las redes sociales. Cuando vos tenés en tu teléfono el tanque que aplasta al auto, no importa que te vengan a decir, bueno, no, pero resulta que en realidad... cuando vos vas... Yo no digo que vaya a ser eficiente. Salvo una... Yo no creo... ¿Se acuerdan esta frase? Miren, yo digo la frase y ustedes le ponen el dueño. Y no hay que ponerse delante de la tanqueta. Pero, ¿recuerdan esa frase? Seguro, pero digo, yo lo que quiero marcar es esto. No digo que el relato... Mujica sobre represión en Venezuela. No digo que el relato vaya a ser efectivo. Lo que estoy planteando es que hasta hace 15 días el gobierno no tenía ningún relato para disfrazar el alza de las tarifas y no tenía ningún relato para disfrazar por qué le dieron a millones de argentinos una vacuna que no se acepta en ningún lugar del mundo. Ahora el gobierno tiene, de la nada, le cae que la Sputnik no se va a aprobar porque el conflicto bélico en Ucrania y que las tarifas tienen que subir porque se encareció el gas. Esto es lo que planteo porque lo estoy leyendo en los medios oficialistas y esta imagen que mencionabas vos, Diego, de Iván Drago contra Rocky, es la que están difundiendo los medios oficialistas que están hablando de, ojo, que es Estados Unidos contra Rusia. Sí, pero los relatos no es Ucrania contra Rusia. Los relatos ya no funcionan. Muy bien. Me acompañan, voy a hablar con... Me voy a parar y voy a hablar con Nelson Castro, que con el corresponsal a tantos lugares viajó a Chernobyl. ¿Recuerdan las imágenes? Las vamos a compartir otra vez. ¿Y por qué estoy presentando a Nelson y el tema de Chernobyl? Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bella noche. Vos sabés que es un honor realmente compartir con vos el aire. Es mutuo, sí, bien. Con todos ustedes. Después de sonrojarnos y abanicarnos y elogiarnos, basta de almíbar. Muy bien. Estuviste en Chernobyl. El gobierno de Ucrania está diciéndoles a los que están en los refugios, etcétera, traten de mantenerse bañados, higienizados. ¿Qué pasa con la radiación y el baño, etcétera? Bueno, hay varias cosas que obviamente tienen que ver con algo meramente médico. Hasta ahora no tanto con las radiaciones porque no las ha habido, pero sí con el material bélico que se está utilizando. Hoy Putin está utilizando las bombas de racimo que están prohibidas por las Naciones Unidas, y esto significa un daño para la gente, una potencialidad de afectación desde la piel hasta el sistema respiratorio y demás. El humo de las explosiones también es altamente nocivo, por lo tanto, la necesidad de bañarse para despojarse de cualquier sustancia tóxica que estuviera y aliviar el sistema respiratorio de esas emanaciones es muy importante. Forma parte de algo de la realidad, al margen de lo que pueda pasar o no en Chernóbil hoy en manos de los rusos. ¿Qué peligro genera que esté en manos de los rusos Chernóbil? ¿Qué hay ahí? Más allá de la planta abandonada, destruida, ¿qué puede pasar ahí? El fantasma... Estuvo Andrés Malamud, politólogo, dijo 99% de que no hay riesgo nuclear y bueno, y todos nos desabrochamos el cinturón de seguridad por el miedo que genera. Pero, ¿qué pasa ahí con Chernobyl? Bueno, dos cosas. El riesgo nuclear, efectivamente, uno debe decir, el día que Rusia decidiere hacer algo, también la población rusa va a ser víctima de esa utilización nuclear. Porque la nube nuclear, una vez que vos la pones en el aire, no se sabe para dónde va. En Chernobyl tiene un elemento muy importante, es simbólico para Rusia, porque allí comenzó, con la explosión de Chernóbil, comenzó en el 86 la caída de la Unión Soviética. Y hay material nuclear que Rusia quiere tener ella. En el reactor hay material nuclear. El reactor sigue produciendo material nuclear que está protegiendo en cuanto a su difusión ese cofre que hay. Pero hay material nuclear en ese y en otros reactores. Rusia quiere tenerlo y quiere manejarlo. ¿Para qué? Porque no te olvides lo que está marcando Putin. Putin está diciendo,
hay un gobierno de nazis y drogadictos. Putin cree que eso puede ser utilizado contra Rusia en la eventualidad de que ese gobierno no le responda. Ese accionar hay que tenerlo muy en cuenta porque forma parte de la idea de un Putin cada vez más paranoico y aislado, que entiende que Ucrania es una amenaza para Rusia. ¿Qué recordás de aquel viaje en relación con el... Ahora vemos un patriotismo, a los ucranianos sumamente aguerridos resistiendo al ataque ruso? ¿Qué recordás de aquel viaje a Chernobyl en relación con esto? Eso que lo registraba muy bien Carolina Moroso en una de las notas de su extraordinaria cobertura. Los ucranianos no quieren formar parte de Rusia. Eso es claro y evidente. Al margen de lo que hubo en una encuesta hace 3 o 4 semanas, los ucranianos decían, somos ucranianos, no somos rusos, no somos soviéticos, somos ucranianos. Y este es un elemento claro, contundente, que te lo decían, no bien vos lo preguntabas, o no bien alguien te decía, ¿ustedes hablan ruso? No, 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 no. Conocemos el ruso, pero acá hablamos ucraniano. Esto es claro y tiene que ver con esta reacción que está teniendo la gente. Y desde lo cultural, ¿cuánta proximidad o lejanía tienen con Rusia y esta idea de somos occidentales o queremos serlo? Mucha. Ucrania, la historia de Ucrania es una historia fantástica, ha sido sujeto de la dominación rusa, del intento de la sujeción rusa a lo largo de la historia. No viene solamente de la Unión Soviética, viene de la Rusia zarista. Y Ucrania ha querido ser siempre independiente. Y le ha costado muchísimo. Ellos se sienten notablemente europeos y tienen una cultura democrática importante que quieren defender. Por eso las revueltas en el año 2014 contra el gobierno prorruso, en aquel momento que quería intentar imponer una afinidad a Putin que ellos de ninguna manera tienen. Bien, quiero pedirte una última reflexión, llevándote a lo local. Mañana va a hablar Alberto Fernández, va a tener que dar un discurso y ahí va a hablar del fondo, de qué quiere hacer o no, o cuán cerca está ese acuerdo, y va probablemente a expresar algo en relación con la invasión o evitará esa palabra. Mira, creo que Jessica Bossi dijo algo que describe lo que representa este gobierno. Cuando ella dijo, Alberto Fernández está borrando todo el tiempo y, digamos, modificando. Mañana Alberto Fernández tendría una oportunidad, una más de las que tuvo a lo largo de su presidencia, para decir, efectivamente el centro del poder soy yo. Es lo que vamos a ver en el día de mañana. Sin embargo, todo indica que sería una sorpresa que él partiera definitivamente de las orillas de Cristina. Marcaría un cambio casi copernicano para un gobierno que formó parte de la discusión, hoy aquí en el programa, está dominado por las caras de Cristina, por lo que diga Cristina o por su silencio. Lo cual, como decía Osvaldo Bazán, es patético, pero es real. ¿Qué sería, qué frase, qué párrafo marcaría una distancia de Alberto Fernández con respecto a Cristina, por lo menos en un tema? ¿Qué cosa, si vos escuchás, acá se diferenció? Claramente la explicación del acuerdo con el fondo y su determinación de impulsar las medidas que implique ese acuerdo, sea cual fuere el humor o el parecer de Cristina y sus secuaces. Uno no conoce de primera mano la psicología o el pensamiento o el temperamento de Alberto Fernández, lo adivina o lo lee por sus acciones. No pasó en 2 años, esta emancipación no pasó en 2 años. ¿Tiene algún viso de posibilidad en los 2 años que queden? Por eso utilicé la palabra sorpresa. Alberto Fernández ha resultado ser un mentiroso, con el perfil del mentiroso. Vos recién, como psicólogo, era muy interesante lo que hablabas con el émulo de Máximo Kirchner. El perfil del mentiroso es tremendo, porque hay un dicho que con su sabiduría lo refleja y tiene consecuencias hacia adelante el gobierno. Dice el refrán,
en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y eso es lo que le pasa a Alberto Fernández y le va a pasar de acá hasta el 10 de diciembre del 2023. Como dice Nietzsche, no me preocupa que me mientas, me molesta que no te voy a poder creer nunca más. Nelson, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Un gusto, un placer, felicitaciones a vos y a todos por el programa. Vamos a hacer entonces una tanda, pero tenemos más, no se vayan. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a recibir al querido doctor Roberto Debag por dos cuestiones. La primera es, ¿qué pasa con la Sputnik en el medio de la guerra? Y la otra cuestión, yo tiro los temas para desarrollar, tiene que ver con que el coronavirus no tiene la gentileza de esperar que la guerra termine y decir, nos contagiamos hasta que termine y se resuelve la guerra. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con esa población que no tiene altos porcentajes de vacunación? Bueno, a la primera parte y después de escuchar todo el programa y la primera parte de los politólogos y ustedes con la economía y qué somos la Argentina, quiero decir que esto no tiene impacto más que en la cuestión de la producción desde Rusia por los bloqueos financieros que tiene el fondo de inversión ruso. Pero ¿por qué? ¿Porque la vacuna Sputnik es mala? No, la vacuna Sputnik es una vacuna que tiene una muy buena eficacia, que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero no porque es una vacuna no eficaz, sino fue no aprobada porque las condiciones en las plantas de producción no son las adecuadas para las buenas prácticas de manufacturas de vacunas. Es decir, es un problema de la no aprobación de la planta. Por supuesto, no van a poder viajar, no van a poder aprobar, razón por la cual si antes se pensaba que se iba a tardar mucho, yo creo que estamos muy lejos de esto. Ahora, el mundo se ve impactado porque las vacunas no vamos a tener Sputnik en el mundo. Ahora, en el día de hoy, hasta hace un par de horas, 11.000 millones de vacunas fueron administradas en el mundo. El 61% de la población está con una dosis o con 2 dosis. Y la vacuna Sputnik corresponde al 3.8 o 4% de toda la vacuna del mundo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tiene un impacto? No, no tiene un impacto. Acá en Argentina, Roberto, tiene un impacto latinoamericano en lo que significa la regulación de los viajeros, fundamentalmente en Argentina. ¿Por qué lo digo? Porque el eje de la venta de vacunas en Latinoamérica fue Argentina, fue Bolivia, fue Paraguay, fue Honduras, Guatemala, y encontró a alguien de un país grande como López Obrador en México. Ahora, todas esas personas que se vacunaron, esas personas van a tener que ir esperando hasta esta cuarta futura dosis para que esas 2 últimas dosis sean dosis aprobadas para poder moverse en el mundo. Pero entonces por eso, a ver, ¿qué tal? Vos sos agente de migraciones, mira, yo tengo 2 Sputnik, ¿cuántas arriba tengo que tener para que me dejes pasar? Claro, tengo 2 ¿Cuántas AstraZeneca o no sé qué? Hoy en el mundo son 2. Pero posiblemente en las próximas semanas o en los próximos meses el mundo diga que vas a tener que tener 3 dosis adecuadas, aprobadas para poder... O sea, lo que pasó en la Argentina, un día si quieren podemos hacer un análisis de lo que significan las vacunas y lo que muy bien analizan ustedes con Lucía Salinas, el impacto vacunatorio, VIP, etc. Yo cuando escucho eso está bien, tiene un juicio de los jueces, pero eso tendría que tener un juicio ético, la vacuna del vacunatorio VIP. Ahora, lo que no tendría que tener un juicio solamente ético son por qué no aparecieron las vacunas de Pfizer durante los primeros meses, que según algunos modelos matemáticos podría haber evitado 30.000 muertes. 30.000, ¿eh? O sea, 30.000. ¿qué quiero decir? El vacunatorio VIP con este gobierno hubiera sucedido con cualquier vacuna, porque ellos se hubieran metido primero en la cola con la Pfizer, la Moderna o la que fuera. Sí. Ahora, los que tenemos Sputnik, yo en mi caso, yo soy presa de Sputnik, porque si van a poner cada vez más dosis... Para las regulaciones y para viajar. ¿Cuántas Sputnik vos tenés? Yo tengo 2 Sputnik, una Pfizer, ya no pude viajar, tenía un viaje, no pude viajar. Exacto. Y ahora... ¿Qué tiene que darse ella para que la habilitan? Ahora, una cuarta dosis que después de los 4 meses de la tercera... Sí, una cuarta dosis, porque el mundo va a ir también por las cuartas dosis, y la única oportunidad que va a tener el argentino, condenado por políticas específicas, políticas no
de la política sí, sino la política sanitaria, hace que ese grupo de argentinos, que la mayoría, o un grupo muy importante, son trabajadores de salud, que no van a poder viajar, inclusive por cuestiones de la ciencia. No la quiero de primera voz, pero si empiezan a pedir, como anticipabas vos, Roberto, 3 vacunas en el mundo, vos si no viaja nunca más. No se porque puede tiene 2 Sputnik, una Pfizer, le dan la cuarta, sería otra Pfizer, y tiene que esperar una quinta. Claro, pero si le dan 2 Pfizer sobre las 2 Sputnik, ¿no la dejan entrar ahora a España? Sí, ahora sí. Y puede darse bueno, hay muchas personas que en la Argentina han recibido cuarta dosis en el mundo para poder tener o han recibido alguna vacuna en el exterior y acá condicionan también a los regímenes. Ahora, eso pasa. Ahora, no van a venir 9 millones de dosis a la Argentina y entonces de Sputnik, que son las que se requeriría de las compras que hicieron. No sé si pagas o no pagas. Y la verdad que al gobierno argentino esto es un beneficio. ¿Por qué? Porque esos 9 millones de dosis es difícil administrar en Argentina Sputnik ahora. ¿Por qué? Porque vacuna de refuerzo no es adecuada, Claro, la quiere y nadie. porque hoy por hoy vos vas a las jurisdicciones y decís, hoy tengo Moderna, tengo Pfizer, puedo elegir, claro, rechazo. Como vas a la carnicería y no tiene tal corte, te vas a otra. razón por la cual- Si tenés 2 Sputnik, ¿podés pedir que te den 2 Pfizer? No. Hoy regulatoriamente no, a no ser que tengas más de 60 años, o sea, pasado después de la tercera dosis 4 meses, y en la Argentina esas personas con comorbilidad van a recibir cuarta dosis. Pero esto, digamos, es muy importante, porque alguno está escuchando, o la propia Jessica Oz dice, pero espera, yo voy a algún lugar que no me pidan demasiado y me doy una cuarta dosis y resuelvo el tema. No es así que yo me puedo dar una cuarta dosis no cuando es se me legal, antoja. pero que está produciendo en Argentina, sí se está produciendo en Argentina. Porque inclusive las jurisdicciones no tienen un cruzamiento. Entonces muchas personas dicen, en la desesperación, dicen, cuarta dosis, ¿produce más efecto adverso o no? ¿Me puede producir un efecto en mi salud perjudicial? No. Razón por la cual, por independencia de cada uno, libertades de cada uno, van a diferentes jurisdicciones. Esto que estoy diciendo, que no esto- es legal. Demos un mensaje, un responsable mensaje televisivo. ¿Puede ir la gente a meterse una cuarta dosis y decir, lo que abunda no molesta, como en el derecho? Decir, bueno, me doy una... Hoy ¿no te la hay un regulación problema argentina con dice que solamente las cuartas dosis van a ser para un grupo específico a partir del mes de marzo, luego de 4 meses de la tercera dosis. Ahora, ¿hay países en el mundo que están administrando cuarta dosis? Sí, Israel, algunos países, algunas recomendaciones. O sea, hay países donde ya empezaron con la cuarta dosis. O sea, las cuartas dosis son perjudiciales, no son perjudiciales. Ahora, ¿me la tengo que dar? No me la tengo que dar si hoy no tengo un factor de riesgo. Ahora, sí, la respuesta del Ministerio y de las jurisdicciones tiene que decir, le voy a dar cuarta dosis a los pacientes, por ejemplo, a las personas que tienen que viajar y que tienen tal o cual requerimiento en algunos países. 2 cosas quería marcar con respecto a lo que decías, Roberto, de que por ahí algunos se cambia de jurisdicción. El tema es que después no te lo asientan en el carnet digital de vacunación, con lo cual no te sirve como pase. Conozco casos que lo han hecho y es infructuoso. Lo que te quería preguntar también es, ¿qué va a pasar con todas las Sputnik que se hicieron en la Argentina o que se iban a hacer? Porque ahora imagino que el mundo no las va a querer. El plan que anunció Alberto era que íbamos a exportar vacunas. Yo creo que ese debe ser un problema del laboratorio de Richmond de estos próximos días en algún subconsejo de definición. Muy bien. Doctor Roberto Debac, un lujo que hayas venido y vas a seguir viniendo, así que no sé para qué te despido tanto, pero sí nos despido y los despido a ustedes. Ahora Joaquín Morales Solá, desde el Llano. Hasta mañana.